actual del Marc Marginedas. Com estic? Estic molt liat, tio. Vas, Arturo. Perdona, agafa't una cadira, sisplau. Ja estic bé? No, perdona, tu estàs bé. És aquí, és que hi ha un Marginedas. Vale. Què fem? Allà? No, el Marc Marginedas el deixes aquí, que sortirà en vídeo. Com que és així com a prou... Deixa'l, o no? Un cafè, sí. Deixem-lo. David, Arturo, però van a que t'ordre. Però bé, aquí... On desordres, bueno, el xerradillo, però jo no sé. Ens hem posat l'il·los. L'il·losos, sí. El feminicidi. Una mica... Em pots saltar per anar a sacerdote? Sí, ja m'ho dic. La meva llum. Us heu posat Sí. molt de Podemos, no? Deixa Marc Marginedas aquí enmig, Nens? Sí que es pot, sí que es pot. Estiu. Existíem abans de Podemos, Sí. Hòstia, vols dir? Que no tot es va inventar. Marta, No, això tu, que treus rèdit. ja estàs? Sí. Vale. Hola, sou molts. Gràcies. Moltes gràcies. A veure. Bueno, bon dia a tothom. Farem la roda de premsa en castellà perquè l'estan seguint des de Mèxic i perquè es quedarà penjada al vídeo de Mèxic i us llegiré una presentació tal qual la tenim escrita per explicar-vos per què estem aquí i què estem fent una mica i després quan acabem si voleu fer preguntes jo us les contestaré. Ells no, perquè ells ens venen a donar la veu però no estan tan informats, pobres. ¿Vale? A los periodistas y las periodistas y a la opinión pública. Somos muchas personas de México, pero también de Cataluña, España y otros países, principalmente de Europa y de América, que trabajamos de forma individual o colectiva por los derechos humanos, la paz, el acceso a la información, la cooperación y la solidaridad. Y hoy, entre todos y todas, convocamos a esta rueda de prensa porque distintos medios de comunicación nos han pedido que demos nuestra opinión sobre el recién nombrado cónsul en Barcelona, Fidel Herrera Beltrán, exgobernador de Veracruz. Entendemos la inquietud que suscita este nombramiento y en lugar de dar nuestras opiniones, porque somos muchos y muy distintos, hemos preferido entregar de manera pública una serie de cuestionamientos respaldados por investigaciones periodísticas y judiciales. Lo hacemos a través de 5 voces de la sociedad catalana que representan con precisión al grueso de activistas y periodistas que desde dentro de México está trabajando por su derecho a informar y nuestro derecho a ser informado. Hago el apunte de que en México llevamos 169 periodistas asesinados o desaparecidos desde que comenzó la alternancia democrática. Nos acompañan en la mesa David Bondía, que es presidente del Instituto de Derechos Humanos de Cataluña, Arturo Landeros, que es activista mexicano-catalán que ha trabajado en comunidades indígenas en toda Latinoamérica y que hoy coordina y colabora diversas acciones por la paz de México desde Barcelona y trabaja en el área de derechos humanos de educación para la acción crítica. La Arcadio Oliveras no ha podido venir, problema familiar de última hora. Natza Ferrer, periodista local y crítica, que en la actualidad forma parte del equipo de guionistas de La Competencia, emitido por RAC1, uno de los programas con mayor índice de audiencia de Cataluña, y que hoy va a hablar sin reírse, que va a ser una cosa bastante graciosa de ver. David Fernández, periodista y activista social, que fue diputado por el Parlamento de Cataluña por la candidatura de Unitat Popular de la CUP y que hoy es periodista de La Directa. En vuestros dosieres pone Sentit Crític, que es un error mío, pero es La Directa. David además se solidarizó con la causa chapaneca ya en los años 90 en México. Marc Marginedas es periodista y corresponsal del diario El Periódico, que ha cubierto conflictos bélicos en lugares como Siria, Irak o Afganistán, o crisis como la de Darfur o las primaveras árabes en Túnez y Libia. En la actualidad es corresponsal del periódico en Rusia y, como no puede acompañarnos físicamente, nos ha hecho lugar su pregunta por vídeo. Jordi Évole es periodista de alcance nacional y a menudo internacional y guionista. Actualmente presenta el programa de investigación y denuncia social y política Salvados. Y además hace algunos años hizo un programa especial sobre la migración latinoamericana en la frontera sur de los Estados Unidos, que fue muy celebrado en México porque usó de traductor a una persona sin papeles.
Y luego yo soy escritora catalano-mexicana, periodista y activista por la paz de México, resumiendo. Y seré quien al terminar esta rueda de prensa os contestaré las preguntas que pueda. Nos acompañan además diversas organizaciones locales e internacionales interesadas en el tema y periodistas y activistas por los derechos humanos que hoy desde aquí nos arropan, porque necesitamos arroparnos para hacer una rueda de prensa como esta. Agradecemos profundamente desde aquí y sobre todo desde México, que nos han hecho llegar muchos mensajes para agradecerles a todos, esta muestra de solidaridad y empatía con los periodistas asesinados, con los y las migrantes de México y Centroamérica y con las víctimas de la violencia y sus familiares. Aunque sabemos que es una pregunta que algunos de ustedes quieren hacernos, avanzamos de antemano que no tenemos ninguna investigación sólida sobre los vínculos del cónsul con el narcotráfico, ni nos atreveríamos a emitir un juicio en ese sentido, ya que en ningún momento queremos desacreditar a nadie sin haber investigado con rigor y profesionalidad. Es por esto que hoy hacemos desde esta ciudad, que es un referente internacional de la libertad de expresión y la solidaridad, estas 5 preguntas de manera pública, respetuosa y civilizada. Y como tal, esperamos una respuesta en los mismos términos por parte de todas las personas que se sientan directamente aludidas o quieran participar del diálogo que hoy iniciamos. Ojalá que estas preguntas y los dosieres que les hemos entregado sean útiles para el ejercicio de investigación y la documentación periodística. Y ojalá que puedan acompañarnos a todos nosotros en el difícil tránsito hacia la paz de México. Muchas gracias. Comença el David com un valiente. España dice no ver impedimentos para que el gobernador de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán, se desempeñe como cónsul de México en Barcelona, pese a la polémica que lo envuelve en sus presuntos vínculos con actividades delictivas. La posición oficial del gobierno de Mariano Rajoy es que respeta la decisión de México de nombrar cónsul al exmandatario veracruzano. La respuesta de la Oficina de Información Diplomática, dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, le dijo al periódico de Cataluña fue que España y México son países unidos por una excelente relación en todos los ámbitos y, por lo anterior, respetan sus respectivas decisiones soberanas, como es el nombramiento de un funcionario consular. Y añade que no les consta que en ese momento Fidel Herrera tenga ningún impedimento para desempeñar funciones consulares. Sin embargo, abogados especializados en temas de derechos humanos en Europa, algunos de los cuales en el pasado llevaron querellas contra el exsecretario de Defensa de Estados Unidos, Ronald Rumsfeld, los vuelos de la CIA o el primer ministro uzbeko, Zakir Almatov, lo están investigando. Gonzalo Boyer, abogado y asesor de la agrupación que llevó las causas referidas, European Center for Constitutional and Human Rights de Berlín, explica que la labor mínima de los cuerpos de inteligencia españoles podía haber corroborado el hecho de que su nombre fue mencionado por testigos sometidos a procesos por blanqueo de capitales en los tribunales de Estados Unidos. Gonzalo Boyer, quien también es miembro del equipo jurídico del Observatory Desk, una plataforma que lucha por los derechos civiles, añade que si las autoridades españolas no tuvieron esa información es grave, y si la tuvieron y no la usaron para declararlo persona non grata, es peor aún. Las preguntas que se le formulan al gobierno español son las siguientes. En primer lugar, ¿por qué el gobierno de España no vio impedimentos en el nombramiento de Fidel Herrera como cónsul en Barcelona? Segunda pregunta, ¿cuál fue la información que tuvo el Ministerio para dar esta autorización diplomática? Tercera pregunta, ¿entre esa información se cuenta con las declaraciones de testigos que lo señalan como presuntamente involucrado en actividades ilegales? Dejamos abiertas estas preguntas y abajo hay investigaciones y links para si quieren saber algunas de las respuestas que ya están respondidas en varios medios de comunicación, sobre todo de México. Y ahora Arturo les dará una explicación de la situación muy general en México y especialmente en Veracruz. Les cuenta que es Fidel Herrera y siguen los otros 3 periodistas para hacer las preguntas, las 4 periodistas en video, para hacer las preguntas al gobierno de México. ¿Qué pasa en México? A finales de 2006, a pocos días de iniciar su mandato, el entonces presidente Felipe Calderón declaró la mal llamada guerra contra el narco, que comenzó con el operativo Conjunto Michoacán, primera de las acciones en las que se mandó a más de 5,000 soldados, marinos y policías al sureño estado mexicano a librar una batalla contra el crimen organizado. A partir de ese momento, las desapariciones forzadas, los secuestros, los asesinatos y las violaciones a los derechos humanos han sido sistemáticas. Según el informe de Human Rights Watch del año pasado, 2014, el presidente Enrique Peña Nieto, al asumir su cargo en diciembre de 2012,
Reconoció que la guerra contra el narcotráfico, iniciada por su predecesor Felipe Calderón, había propiciado graves abusos por parte de miembros de las fuerzas de seguridad. A comienzos del 2013, el gobierno dijo que más de 26,000 personas habían sido denunciadas como desaparecidas o extraviadas desde 2007. Un problema que calificó como una grave crisis humanitaria y promulgó una ley integral destinada a asegurar los derechos de las víctimas. Sin embargo, de acuerdo con el mismo informe, el relator especial de Naciones Unidas sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, realizó una misión de investigación a México en abril y mayo de 2013 y señaló posteriormente que miembros de las fuerzas de seguridad cometían ejecuciones extrajudiciales de forma generalizada, a menudo sin ningún tipo de rendición de cuentas. A pesar del reconocimiento oficial, aunque parcial, de las víctimas, la violencia no ha cesado. La base del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, correspondiente al periodo de enero de 2007 a octubre de 2014, consigna que durante los primeros 22 meses del sexenio de Enrique Peña Nieto, desaparecieron o se extraviaron 9,384 personas. Esta cifra, contada en 2 años, equivale al 40% de los 23,272 casos de desaparición oficialmente registrados entre los 6 años que pasaron de enero de 2007 y octubre de 2014. Es decir, 4 de cada 10 desapariciones ocurridas en los últimos 7 años ya han ocurrido durante los 2 primeros de la administración actual. Si entre 2007 y 2012, en el sexenio de Felipe Calderón, desaparecieron 6 mexicanos al día, entre 2013 y 2014, en el sexenio de Peña Nieto, están desapareciendo más del doble, 13 al día. Con Calderón se extraviaba o desaparecía un mexicano cada 4 horas con 5 minutos. Con Peña Nieto ocurre cada hora con 52 minutos. Por otro lado, en un recuento hecho por el prestigioso semanario Z de Tijuana, el gobierno de Enrique Peña Nieto registra más muertos que su antecesor, Felipe Calderón Hinojosa. Durante el mismo periodo, según un comparativo de cifras, de acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante los primeros 20 meses de gobierno peñista, se registraron 57,899 averiguaciones previas por homicidios dolosos y culposos, mientras que en los primeros 20 meses de administración calderonista, la suma fue de 43,694. Y eso que, según cifras de Human Rights Watch, el sexenio de Calderón cerró en 60,000 muertos. ¿Qué pasa en Veracruz? El estado de Veracruz se localiza en el oriente de México y cuenta con una situación geográfica estratégica, ya que tiene una amplia línea costera y colinda con los estados del norte, del centro y del sur. De acuerdo con el politólogo Morales Ollarvide, a raíz del operativo conjunto Michoacán, comenzó a crecer la violencia relacionada con el crimen organizado en estados que no presentaban tal fenómeno, de manera destacada Sonora, Nuevo León, Tabasco y Veracruz. El estado de Veracruz es considerado por los propios periodistas y por diversas fuentes, entre las que se encuentran Al Jazeera y Artículo 19, como uno de los estados más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo y en donde la libertad de expresión está más restringida. ¿Quién es Fidel Herrera? Desde 1971, Fidel Herrera ha militado en el Partido Revolucionario Institucional, ha sido diputado federal en 4 ocasiones y fue electo senador de la República por Veracruz en 2 ocasiones. Ha sido gobernador del estado de Veracruz de 2004 a 2010. Según la revista Proceso, el exgobernador contribuyó, junto con Miguel Alemán Velasco, su predecesor, y Javier Duarte Ochoa, el actual gobernador, a que la deuda del estado de Veracruz en 11 años, de 2000 a 2011, haya tenido un crecimiento acumulado de 67,000%, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México. Y aparte de algunas cuestiones que tienen que ver con las preguntas que haremos hoy, cabe destacar que aparece en una lista de Forbes, de la revista Forbes, la lista de los 10 mexicanos más corruptos del año 2013. La revista lo expresa así: como gobernador de Veracruz, las denuncias en su contra por supuestas conexiones con el grupo delictivo de los Zetas prosperaron. Ya Nacha Farrell hará la primera pregunta al gobierno mexicano directamente. Les explicará el contexto y hará las 3 preguntas, que es lo que harán los invitados de hoy. Perdón, y por atrás estamos pasando las fotos de todos los periodistas que hasta hoy hemos podido recabar sus vidas. Llevamos 169, falta
Rubén Figueroa, que fue asesinado recientemente en la Narvarte. Estamos haciendo su perfil. Estos son los 169 periodistas o trabajadores de la información asesinados o desaparecidos en México desde el inicio de la alternancia democrática. Pueden entrar en la página que se llama Tú y yo coincidimos en la noche terrible y ver sus perfiles, quiénes fueron mientras estaban vivos, antes de ser víctimas. Aquí. Vale. Empezamos por el contexto. Durante el gobierno de Fidel Herrera murieron asesinados o desaparecieron 9 periodistas o trabajadores de la información. Sí. Funciona? Molt bé, es nota que treballo a la ràdio. Tornem. Ja deia jo. No, ja deia jo també ho deia. Bé, deia, amb el context. Durante el gobierno de Fidel Herrera murieron asesinados o desaparecieron 9 periodistas o trabajadores de la información en el estado de Veracruz. Adolfo, Evaristo, Hugo, Luis Daniel, Miguel Ángel y su hijo Misael, Raúl Guip, Raúl Martínez y Roberto. Además, la violencia ejercida contra los periodistas y trabajadores de la información asesinados o desaparecidos en Veracruz durante su mandato puso en evidencia los vínculos de los círculos de poder político con el crimen organizado, las redes de trata de personas, el contrabando y la extorsión. Esta situación, que se disparó durante su mandato, se ha recrudecido durante el sexenio de su sucesor, Javier Duarte, durante el cual hemos contado ya 15 colegas asesinados o desaparecidos. El testimonio anónimo de uno de los reporteros entrevistados para el informe Gregorio, que se hizo tras el secuestro y asesinato del periodista Gregorio Jiménez en febrero de 2014 en el interior de una fosa, dice: cuando comienza a gobernar Herrera, los Zetas se apoderan de la zona. Primero secuestro de comerciantes, después doctores, todos los de Coatza, derecho de piso, los ingenieros, ahorita van con ellos y a veces se meten a los complejos petroquímicos a sacarlos. No siempre lo podemos documentar. Desde la llegada de Fidel se empezó a invadir de zetas, pero son grupos controlados, los dejaban actuar pero controlados. Primero se metieron con doctores, líderes empresariales y luego con los industriales. Llegó un momento donde vino el cártel Nueva Generación, los famosos matazetas. Entraban y masacraban. No nos habíamos percatado de las dimensiones en las que estábamos hasta que entró ese grupo. Todo era muy controlado, nadie reportaba secuestros, se llevaban gente. Y ahora hacemos las preguntas. ¿Qué resultados dieron las investigaciones por los asesinatos y o desapariciones de 8 periodistas y trabajadores de la información mientras el cónsul de Barcelona fue gobernador de Veracruz? 2. ¿Qué hizo para investigar los casos de periodistas y trabajadores de la información asesinados o desaparecidos durante su gestión? En algunos casos, como el de Raúl Gui, por ejemplo, fue al velorio y ofreció resolverlo, pero después de 10 años no hay nada. Y 3. ¿Por qué se blindó por 12 años la información del gasto en comunicación social de los 6 años de su gobierno? Aquí tenéis una lista con los 9 periodistas asesinados. A Miguel Ángel y su hijo Misael, que los hemos puesto en una sola liga, eran papá e hijo, también mataron a la mamá. Fueron a matar al periodista y mataron a todos. Hola, Pati. Ahora David Fernández les va a preguntar sobre las víctimas de la desaparición forzada. ¿Puede poner el mapa que tenemos? Gracias y buen día México y buenos días México y el contexto de dónde están. Dice el activista virtual Alberto Escrocia: cada persona es una historia y desde las redes convocamos a voluntarios para que se hagan cargo de esa persona a la que su familia está buscando y le dediquen aunque sea una hora. Todas las personas que sienten que pueden hacer algo y que quizá no les dé tiempo cada día pueden colaborar con nosotros en el mapa dedicándose a capturar una ficha. Eso genera empatía y es una respuesta a la guerra. Saber que a alguien le importa la historia de una persona desaparecida o de alguien que ya falleció. Quizá no estemos parando la guerra ahorita, pero hacemos cosas que ayudarán a que eso se logre. Es una cita
del llibre 45 voces contra la barbàrie, que es va publicar l'any passat. En 2012, Ushahidi, una plataforma africana de Internet sin ánimo de lucro que permite mapear información vital en zonas de catástrofe o de conflicto, abrió su plataforma al público, liberó la tecnología y los códigos. Y Alberto Escrocia convocó a miles de voluntarios y voluntarias de todo el país para que se georreferenciaran los muertos, los desaparecidos y las fosas. Para aquel entonces ya era gobernador de Veracruz, Javier Duarte, pero aún así se lograron recabar y cotejar 134 desapariciones durante el gobierno de Fidel Herrera. 4 jóvenes de 13 a 17 años, 51 hombres de 18 a 59 años, 2 hombres de 60 años, 18 hombres de edades sin especificar, 19 mujeres jóvenes de entre 13 y 17 años, 12 mujeres de 19 a 50 años, 4 mujeres mayores de 60 años y 9 mujeres con edades sin especificar. Además, 6 niñas y 9 niños de entre 1 y 12 años. Por desgracia, durante el tiempo en el que desaparecieron todas esas personas, y sin lugar a dudas miles más, no había un activismo articulado en Veracruz que permitiera seguir el rastro de la desaparición forzada, contar los feminicidios, mantener un conteo estatal de muertos, ni mantener un reporte ciudadano de la bitácora de la tragedia. Y estas son las preguntas contra la ley del silencio. 1. ¿Qué hizo el gobierno de Veracruz para buscar a esas 134 personas desaparecidas? 2. ¿Qué trato y propuestas de colaboración recibieron sus familiares de parte de las autoridades estatales cuando se organizaron para la búsqueda y la denuncia? ¿Qué recursos, medios, instituciones y funcionarios se utilizaron para facilitar la vida y la búsqueda de las víctimas de manera efectiva? 3. ¿Se ha logrado identificar el paradero de todas esas personas, las causas de su desaparición y su posible muerte? ¿Ha habido juicios al respecto? Como me ha separado mucho, vale. Yo leo el contexto de Mar Marginedas. Mar Marginedas está en Rusia, pero nos manda las preguntas, voy a leer su contexto. En marzo del año 2015, 2 de los principales portales de noticias a nivel nacional de México, Aristegui Noticias y Sin Embargo, junto con otros medios de comunicación de Veracruz, Ciudad de México y Tamaulipas, fueron hostigados por un supuesto abogado para bajar de la red una fotografía en la que Fidel Herrera, actual cónsul en Barcelona, aparece en una cabalgata con Francisco Pancho Colorado, un hombre vinculado por las autoridades estadounidenses con el crimen organizado. Una investigación inconclusa de la Policía Federal Mexicana 074/2015 ha encontrado que detrás de esa operación hay una organización al servicio de políticos que, además de limpiar información incómoda, se dedica a hostigar, difamar y trolear a los medios y periodistas críticos. El responsable de la supuesta organización, Juan Carlos Zaragoza Ríos, trabajaba en Televisa, que es la principal cadena televisiva de México, del gobierno, pero fue despedido cuando se publicó el escándalo. A la organización, liderada por Juan Carlos Zaragoza Ríos, se le atribuyen campañas completas de acoso y denostación, el diseño de memes, el registro de cuentas falsas en Twitter, llamados bots, la enajenación de cuentas, amenazas por redes sociales, videos con contenido falso y ofensivo, correos electrónicos con amenazas supuestamente legales o la utilización de una falsa identidad jurídica de Google. El portal de noticias, sin embargo, ha documentado que 2 sitios web del cónsul de Barcelona, Fidel Herrera, estaban registrados a nombre de Zaragoza Ríos, fidelherrerabeltran.com.mx y fidelherrerabeltran.org. Creo que los dos ya han sido bajados de Internet. Y Mar Marginedas nos manda las preguntas al Gobierno de México. Mis preguntas son las siguientes. ¿Cuál es la relación del nuevo cónsul de Barcelona con Juan Carlos Zaragoza Ríos, acusado de acosar a periodistas para limpiar la imagen de políticos? ¿Utilizó recursos públicos para ello? ¿Qué podría aportar ahora al hecho de que este empleado de Televisa está siendo procesado por la Fiscalía de Delitos contra la Corrupción? Mis preguntas son las siguientes. ¿Cuál es la relación del nuevo cónsul de Barcelona con Juan Carlos Zaragoza Ríos, acusado de acosar a periodistas para limpiar la imagen de políticos? ¿Utilizó recursos públicos para ello? ¿Qué podría aportar ahora al hecho de que este empleado de Televisa está siendo procesado por la Fiscalía de Delitos contra la Corrupción? Ya le toca al Jordi. Jordi va a preguntar sobre el caso de los migrantes. En México normalmente cuando se cuentan las
cifras de personas asesinadas, desaparecidas o desplazadas, no se cuentan los migrantes, se da por hecho que se lo tiene que contar los países de origen. Entonces, cuando Human Rights Watch, por ejemplo, dijo hay 60.000 muertos durante el mandato de Calderón, no contó a los migrantes. Los migrantes son como la avanzadilla de la guerra, a ellos les ocurre todo antes, lo padecen mucho más y es prácticamente indenunciable, no hay rastros. Algunos de ellos se hacen tatuajes antes de salir de sus casas y avisan a sus familiares y les dicen, si encuentran a un muerto con este tatuaje, soy yo. Entonces, Salvados hizo este programa sobre la migración en el sur y le hemos pedido a Jordi que pregunte sobre los migrantes. Gracias. Muchas gracias por invitarme a este acto. Según el informe especial sobre los casos de secuestro en contra de migrantes, publicado por la Comisión Nacional de México de los Derechos Humanos, el 15 de junio de 2009, el estado de Veracruz ocupó el primer lugar en secuestro de migrantes durante el gobierno de Fidel Herrera. Tan solo en 6 meses, de septiembre de 2008 a febrero de 2009, el CNDH, la Comisión Nacional de México de los Derechos Humanos, documentó 2.944 casos en Veracruz, que representaban alrededor del 30% de los secuestros de centroamericanos en México. En total fueron 9.758. 2 años después, en el segundo informe especial sobre secuestro en contra de inmigrantes en México, es decir, en el año 2011, Veracruz seguía ocupando el mismo lugar. Y el informe de Amnistía Internacional sobre este mismo fenómeno, publicado en 2010, no solo confirma esta tendencia de acoso sistemático contra los migrantes centroamericanos, sino que documenta cómo algunos de los defensores de los migrantes también fueron acosados y perseguidos. El 1 de julio de 2011, en una entrevista con la corresponsal de Proceso en Veracruz, Regina Martínez, periodista ejecutada el 28 de abril de 2012 en su domicilio de Chapala, Alejandro Solalinde declaró que esa entidad había sido la más peligrosa para los migrantes, sobre todo durante el sexenio de Fidel Herrera Beltrán. Destacó que, de acuerdo con un informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con fecha 15 de junio de 2009, de 9.758 personas secuestradas en el país, la tercera parte se registró en Veracruz. Para 2010, apuntó, la cifra ascendió a 11.333 plagiados y la mayoría de los desaparecidos también fue en Veracruz. ¿Fidel Herrera encubría a los delincuentes?, le preguntó la reportera. No solo eso, yo creo que van a encontrar algo más, ya que existen testimonios de migrantes que fueron entregados a la Secretaría de Gobernación y al CISEN, Centro de Investigación y Seguridad Nacional, donde lo mencionan a él explícitamente, respondió Alejandro Solalinde. Las preguntas son las siguientes. ¿Qué ocurrió para que Veracruz se convirtiera en el estado más peligroso para los migrantes centroamericanos durante el gobierno de Fidel Herrera? ¿Tomó alguna medida su gobierno para paliar esta situación? ¿Por qué durante su mandato hubo una persecución tan intensa contra los defensores de los derechos humanos de los migrantes? Pues aquí las preguntas que agradecemos mucho que puedan formular ellos, porque formular estas preguntas dentro de México y dirigirlas a según quién es muy complicado, y les mandan el agradecimiento especialmente los periodistas de Veracruz. Nos han pedido que les demos el agradecimiento a ellos 4. Entre el mandato anterior y este llevamos 24 colegas asesinados o desaparecidos y seguimos contando. Y entonces desde Veracruz, que el año pasado retiró el High Festival, firmaron 2 premios Nobel de la Paz para que se retirara un supuesto festival de derecho de expresión y a la palabra y se sacara de esa entidad que era la más peligrosa para ejercer el derecho al periodismo en México. Les agradecen y les mandan abrazos, que los quieren, que muchas gracias. Es muy importante que alguien pueda levantar la voz por los periodistas de Veracruz, que según informes, vamos variando, es el segundo lugar más peligroso del mundo para ejercer periodismo detrás de Somalia. Ahí vamos con Siria, nos vamos tal. En México han muerto asesinados más periodistas que en toda la Segunda Guerra Mundial, en la guerra del narco, y han muerto más periodistas que en toda la guerra de Irán e Irak juntos. Dichos estos datos, si tienen preguntas, intentaré contestarlas con la mayor claridad y ecuanimidad posibles. ¿Alguien tendrá alguna pregunta, digo yo? Si nos dicen quiénes son y de qué medio vienen, por favor. Mira, te dan el micro.
Daniela González, Net Multimedia, buenos días. Mi pregunta es la siguiente: ¿qué esperan con este foro? ¿Qué esperan con estas preguntas? Además, por supuesto, de las respuestas por parte de los gobiernos. ¿Cuál es la acción que están esperando con este movimiento? Gracias. Cataluña le debe a México el gobierno de la Generalitat. El último presidente que juró su cargo en el exilio lo juró en México. Y México se ha portado con Cataluña como ningún otro país del mundo. Entonces yo creo que es momento de que Cataluña lo devuelva. Cataluña le debe muchos favores a México, muchos de nosotros tenemos familias en el exilio, y creo que es el momento de que Cataluña esté a la altura de lo que México hizo por él. Creemos todos nosotros. Nuestro hashtag para que tuiteen todo esto de lo que estamos hablando es pon tus ojos en México. México lo merece, pero es una tragedia que se difunde poco. A nosotros ya hay muchas agencias que nos dicen si no hay más de 4 muertos ni nos avisen, ¿no? Y vemos diariamente como otras guerras terribles que merecen toda la atención del mundo son portada de ciertos medios de comunicación. México nunca es portada de los medios de comunicación, a menos que sucedan cosas como la de los 43 estudiantes, que es una situación comprensible. Es fácil que cualquier ciudadano del mundo pueda imaginar un autobús con 43 estudiantes dentro. Es muy difícil que alguien entienda que, por ejemplo, entra un secuestrador a Nuevo León y se lleva todo lo que hay en la casa de una señora que se llama Leti Roy Rivera. Todo incluye los calcetines y la carne asada que estaba congelada en la nevera, y cuando se va dice no tenemos suficiente, vamos a llevarnos un hijo. Escoja, señora. Cuando nosotros contamos estos hechos aquí, la gente nos pregunta ¿pero por qué? No tenemos respuestas. Si las tuviéramos, supongo que entre todos hubiéramos conseguido parar la guerra. No tenemos respuestas, pero lo que sucede en México es un hecho incomprensible fuera de México. Está la idea malinterpretada de que en México se está librando una guerra legítima del Estado contra el narcotráfico. Esto no es exactamente así. Hay una guerra entre el narcotráfico, y el narcotráfico es hoy el crimen organizado. O sea, ya no solo se está traficando droga, sino que se ha convertido es quien tiene en sus manos el mercado negro. Eso incluye la venta de migrantes, de esclavos, de niñas, de trata, de armas, de fayuca, de todo, ¿no? O sea, tienen 12 negocios ilícitos. Es el colapso del capitalismo total. Los trabajadores no sirven para nada, se mueren a cientos. Hemos abierto 400 fosas comunes en 2 años. Y esta tragedia humanitaria, sobre todo en Cataluña, debería ser un tema nacional. Y yo me paso la vida proponiendo que a la diagonal le llamemos Avenida Lázaro Cárdenas, que es el que salvó a 200.000 personas que se fueron al exilio. Seguiré insistiendo en ello, pero creo que Cataluña le debe atención a México, ¿no? Hay un reportaje muy bueno que hizo 30 Minuts, que se llama Ni vius ni morts, que entrevistó a varias gentes de varios lugares de México. Lo pueden ver en TV3 a la carta. Pero queremos no solo que alguien nos responda a estas preguntas que se pueden hacer aquí con cierta tranquilidad y con tantos periodistas que no tienen miedo de venir a informar, digamos, sino que sepan que en México, desde el año 2007, que Felipe Calderón le declaró públicamente en televisión la guerra al narcotráfico, llevamos cientos de miles de desplazados, desaparecidos, asesinados, más que, todo es horrible, pero los números son así, más que en las 3 dictaduras del Cono Sur juntas. La tragedia ha llegado a unos límites impresionantes, el grado de crueldad es impresionante. Entonces, alguien tiene que hacerse cargo fuera de México de lo que está pasando. Lo de los 43 estudiantes, por ejemplo, o este tipo de masacres que son tan conocidas, desgraciadamente nos ayudan a que se entienda un poco más, pero nosotros podemos entregar mañana por la mañana una lista de 43 estudiantes más 43 estudiantes más 43 estudiantes más 43 estudiantes desaparecidos en todas las provincias, entidades de México, en cualquier estado de México. Entonces queremos que Cataluña sepa lo que está pasando, queremos que Europa sepa lo que está pasando y que se haga cargo, porque México, que a pesar de lo que hoy está ocurriendo ha sido un país extraordinariamente generoso, ha tenido una política de relaciones exteriores con las víctimas de la guerra increíble, ha acogido a gente de todas las guerras y ahora es momento de devolvérselo. Hola. Hola. Perdonadíssima. Marta Monedero, al Punt Avui. Hola. Hola.
Quería preguntaros, que me imagino que sí, si habéis contactado con las autoridades catalanas, Parlamento, ayuntamientos, si se van a posicionar, porque es una manera de hacer presión. ¿Qué pensáis hacer? Pasa ya de lo que hemos hablado de lo con mucho ellos que habéis hecho vosotros. Sí, y seguimos. Pero ya hemos hablado con ellos. La Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona no tienen ninguna injerencia. El cónsul se designó a dedo, y cuando digo a dedo es literalmente a dedo. Hay una figura en México que se llama cónsul titular, que puede imponer un presidente, según el periodista de México Ricardo Rafael, es para que la discusión la tengan en Cataluña y no la tengamos aquí. Entonces no pasa por el Senado, y han bajado el régimen de consulado general a consulado de carrera. De esta manera pueden mandarnos un cónsul titular. Han hecho lo mismo en Milán, por ejemplo, y hay varios consulados mexicanos que están bajando los niveles de cónsul general a consulado de carrera. Cataluña y el Ayuntamiento de Barcelona no tienen absolutamente nada que decir, ni tienen derecho a opinar, ni a recibir, ni nada. Es una cosa que viene impuesta por el Gobierno de España. De todas maneras, hemos hablado con gente de Barcelona en Comú y muchos de ellos, creo, me atrevería a decir a nivel personal, se solidarizan con nosotros, y hay mucha gente, sobre todo de partidos que han surgido de la sociedad civil, que nos muestran su solidaridad. Lo que pasa es que es muy complicado porque es un tema político y de diplomacia, entonces no puede venir aquí según quién a decir según qué, pero nos quieren. Sí. Hola. Hola. Mi nombre es Martín Mosé, de la Organización de Derechos Humanos Hijos. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, contarles que hace unas semanas, Hijos México sufrió un atentado. Justamente están haciendo un libro, una periodista, Paula Mónaco Felipe, una compañera de Hijos, y fueron a su casa y tuvieron un robo de materiales y amenazas que dejaron en el lugar. Nada, querían contar un poco de información de cómo los organismos de derechos humanos que estamos trabajando también allí en el territorio, cómo lo viven el día a día, cómo llevan esto de informar no solamente a los medios, porque muchas veces los periodistas van recogiendo la noticia que muchos organismos van recabando en el terreno, en el territorio, ¿no? Si tenían algún tipo de información de ese tipo también. Bueno, es por presumir, pero es un país especialmente valiente. Entonces dice Diego Osorno, que es un periodista del norte, que lo único bueno que nos dejó Calderón son periodistas de guerra. Y en efecto, desde que comenzó la guerra han salido cantidad de medios y periodistas independientes que están haciendo unos trabajos increíbles. Contra la guerra básicamente luchamos periodistas, activistas y familiares de víctimas, que han sacado una fuerza alucinante, nos están dando una lección de humanidad, como tú sabrás si vienes de Hijos, día con día. Es algo realmente espectacular lo que están haciendo los familiares de los desaparecidos. Lo que pasa que en México en general, dentro de México en general, ayudar a las víctimas se considera hacer una afrenta al Estado. Entonces es muy complicado. Nacha se tiene que ir, ¿no? Me manda un papel diciendo... Vale. Qué mona. És el David. Gràcies. Porta. Ja deia jo. Es que s'ha anat a fer la competència. No, pero dice Lolita, dice Lolita, como pone Lolita, dice David, ¿puedo decir que nosotros haremos boicot institucional por respecto a las víctimas? Sí, y muchas gracias, David. Informar dentro de México es un riesgo. Informar desde ciertos estados, por ejemplo como Veracruz o el Estado de México, es un riesgo. Hay lugares como Tamaulipas donde los periódicos tienen una figura que se llama narcocensor, que entra y obliga a cambiar los verbos que se usan para explicar lo sucedido. Entonces dice la policía se repliega, el cártel se repliega, la policía huye, cosas así, están en las ruedas de redacción. Entonces, informar desde dentro es muy complicado, trabajar por la paz desde dentro o acompañar víctimas es realmente muy complicado. Hay muchísima gente amenazada, más con este segundo gobierno que con el gobierno de Calderón. El PRI, que ha vuelto, digamos, después de 71 años de dicta blanda, dijo Mario Vargas Llosa, y es la única vez en mi vida que voy a citar a Mario Vargas Llosa, pero Mario Vargas Llosa dijo dicta blanda, pero durante 71 años
gobernó el PRI de una manera muy estricta, y aparte de la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Educación Pública, que lo hicieron muy bien, el resto, el director de Televisa se levantó a decir: los mexicanos somos soldados del PRI. Íbamos todos a la una, el PRI era dueño del papel, entonces las revistas tenían que decidir si decidían lo que se podía publicar y lo que no, porque el PRI era dueño del papel. Ahora ha vuelto el PRI, hay 9 estados de la República en los que siempre ha ganado el PRI, Veracruz es uno de ellos, y el informar desde dentro es una temeridad. Están muy perseguidos también los familiares. Han matado a muchas madres por estar buscando a sus hijos. Hay muchos hijos buscando a sus padres, pero sobre todo hay mamás buscando a sus hijos. Se están empezando a organizar la guerra. La reacción a la guerra los 2 primeros años fue de: esto no puede estar pasando en nuestra casa, es demasiado grande, es una equivocación, algo habrán hecho. Se repitieron todas las frases que se han repetido en Argentina, en Chile, en tal. Y cuando entendimos que sí, que esto estaba pasando en nuestra casa, con nuestros familiares, nuestros amigos, nuestra tierra, digamos, empezamos a reaccionar, sobre todo en el año 2010, a partir del asesinato de 72 migrantes en Tamaulipas, que es una de las noticias que da la vuelta al mundo. A raíz de ahí empezaron a organizarse muchos colectivos. Cuando nos juntamos, activistas, periodistas y víctimas, a las víctimas las tratan un poco mejor. Eso quiere decir que les dan una silla para que se esperen 8 horas cuando tienen que atender sus casos y que no se burlan de ellas mientras están esperando. A mí hay muchas familias de Veracruz que hoy nos han dicho: díganles que por favor levanten la voz por nosotros, porque no nos dan una silla para sentarnos cuando vamos a denunciar el caso de desaparición. Entonces, hacer esto en México, que se podría considerar fácilmente una ayuda al gobierno, porque nosotros queremos lo mismo. Yo creo que hay algo que nos une a todos los mexicanos, y me incluye porque yo decido la nacionalidad que tengo y decidí ser mexicana hace 25 años. Hay algo que nos une a todos, que esto nos ha dolido a todos, nos ha dado miedo a todos y nos sigue dando miedo a todos. Y cuando digo todos, incluyo a todos, cualquier líder de cualquier institución pública o criminal. Deberíamos encontrar esto como sagrado que hemos compartido e intentar luchar desde ahí. Por ahora no hay seguridad de que podamos hacer esto en ningún estado de México, pero especialmente en Veracruz. Gracias. Hola. Hola, Arlena Bailis de revista MEXBCN. Yo quería saber si ustedes tienen información en cuanto si esto es un caso aislado con este tipo de personaje, o si en diferentes oficinas consulares se están viendo o se tienen a lo mejor perfiles de este tipo. No aíslan muchos casos, digamos. En Milán están empezando a haber protestas porque mandaron a una señora que no tenía ninguna experiencia consular y que ha trabajado en la PGR durante mucho tiempo. Lo que sí han hecho ya es bajar a muchos consulados generales a nivel de consulado de carrera. Eso quiere decir que pueden imponer cónsules en varios lugares del mundo en cualquier momento, digamos. Según Edgardo Buscaglia, que es el relator de la ONU por las mujeres desaparecidas en Ciudad Juárez, este dato lo daba porque, según Edgardo Buscaglia, se me ha olvidado que te iba a decir. Seguramente será por seguridad. Pero algo dijo Edgardo Buscaglia. No, pueden... según Edgardo Buscaglia, perdona, en realidad el dinero de la guerra de México, las guerras dan mucho dinero, ¿no? El dinero de la guerra de México se está blanqueando en Europa, Estados Unidos y Canadá, principalmente. Él le llama una orgía patrimonial, y según ha dicho Edgardo Buscaglia, se está blanqueando principalmente en España y en Alemania. 2 gobiernos que no debería sorprendernos mucho que hagan alguna cosa así un poco extraña. Pero esto, el dinero está aquí, digamos. O sea, cuando se abrió las cuentas del Banco de Andorra y salieron las cuentas de Pujol, en ese mismo banco había una cuenta del cártel de Sinaloa. El dinero lo están blanqueando aquí, lo están haciendo allá, pero lo están ganando muchos colectivos financieros, brutalmente financieros del primer mundo. Se llama orgía patrimonial. Perdón, aparte del caso de Milán. Hasta ahora no sabemos de otro, pero danos 6 meses. Dale 6 meses. Hola, soy Carlos López Aguirre, soy periodista independiente. Quería hacer 3 preguntas. ¿Cómo harán llegar estas preguntas a estas instituciones? ¿Cuánto tiempo van a esperar las respuestas? Y si no hay respuesta, ¿de qué manera se denunciará este silencio?
El silencio lo llevamos 7 años denunciando. Vamos a esperar estas respuestas hasta que podamos llevar a La Haya a los responsables de esta guerra. Si nos tenemos que esperar 30 años, nos esperaremos 30 años. Y las preguntas ya están en México. Nosotros hemos, con la ayuda de muchos tuiteros, en México hay muchas gentes blindadas que nos están ayudando a tuitear, colectivos de periodistas muy organizados. Por ejemplo, esta chica que viene de Chihuahua está en la red de periodistas de Juárez, la red de periodistas de Veracruz, la red de periodistas de a pie. Entonces, entre ellos están muy blindados y organizados y están difundiendo ya lo que está pasando. De hecho, ayer salió una nota en Proceso diciendo que íbamos a hacer esto. No esperamos una respuesta inmediata ni del cónsul ni del gobierno mexicano. De todas maneras, si se quiere sentar a alguien a hablar con nosotros públicamente, estamos más que dispuestos, todos nosotros, no yo personalmente, todos nosotros a sentarnos con ellos y hablar de lo que haga falta, porque nuestra finalidad no es pelearnos con nadie, sino parar las muertes, ¿no? O sea, nosotros queremos que termine esta guerra. Es incomodísima, es muy dolorosa, es muy trágica y estamos muy cansados. Pero llevamos muchos años esperando y yo creo que hasta La Haya, hasta que lleguemos a La Haya y nos rindan cuentas, seguiremos esperando. Optimismo. Buenos días. Soy Paolo Basurto del espacio web Partecipagire. Tengo 2 preguntas. La primera es muy específica. ¿Tienen ustedes una hipótesis del por qué este cónsul ha sido nombrado aquí, a donde me parece que hay ya un tejido organizado de, por lo menos de reacción, ¿no? En fin, ¿qué conexión puede estar entre este nombramiento y Barcelona, Cataluña? La segunda es más conectada al hecho que yo soy italiano y desgraciadamente tengo que admitir que en mi país la infiltración de la criminalidad en las organizaciones políticas es muy fuerte. Entonces mi pregunta es, ¿cómo es posible que en México pase lo que ustedes nos han comentado, cuando tiene una tradición democrática indudable, a pesar, obviamente, de sus interrupciones dictatoriales en su historia? Y tiene también un crédito frente a muchísimos países, incluidos los europeos. Hay un análisis, en fin, del por qué pasa esto en un país que podría teóricamente defenderse a través del voto, y en cambio vemos que muchos criminales son senadores y se puede pensar hasta presidentes, ¿no? Pero usted piense lo que... No, primero, porque aquí hay muchas hipótesis, pero apenas se empieza a investigar y nosotros no nos atreveríamos a dar ninguna versión sin que esté absolutamente confirmada. Barcelona tiene una tradición. Barcelona es la ciudad que más se manifiesta contra la guerra de México. Hay mucho activismo de calle. Han recibido a los familiares de Ayotzinapa cuando se organizaron las marchas del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad de Sicilia. La marcha más grande que se hizo en Europa se hizo en Barcelona. Y es una ciudad muy referencial, digamos, por la paz y la resistencia. Entonces tiene este significado simbólico. Tiene otro significado el hecho de que este señor esté aquí, que yo no me atrevería a decir en público sin investigar. Por la segunda pregunta, México me parece hermosísimo que diga que tiene una democracia indudable. Yo no la reconozco en ningún momento de nuestra historia, absolutamente en ninguna. México no tiene una democracia. La diferencia de México y el resto de América Latina, como se percibe en Europa, hay 2 cosas que en Europa se perciben distintos. Una, México no es Sudamérica ni Centroamérica, México es Norteamérica. Entonces, las relaciones con Latinoamérica son distintas, digamos. Y nosotros tenemos 4.500 kilómetros de frontera con el país que consume más droga del mundo. El 40% de la droga que se consume en el mundo se consume en los Estados Unidos. Esto incluye drogas legales e ilegales. Por lo tanto, imagínense todo lo que puede pasar por esa frontera, ¿no?
y el negocio que es esa frontera. Es la frontera más grande entre el primer y el tercer mundo. Esto por un lado. Y por otro lado, México desde aquí se ve como un país distinto a Latinoamérica, porque la mayoría de los migrantes mexicanos, la gente de bajos recursos, se va a Estados Unidos, no llega aquí. Aquí llegan muchos migrantes latinoamericanos con bajos recursos. Los mexicanos no, los mexicanos cruzan, y muchos de los centroamericanos, y se van a Estados Unidos. Entonces la mayoría de los mexicanos que están en Europa son gentes con recursos. La mayoría hemos salido a estudiar, a tal, y nos hemos ido quedando, digamos, ¿no? Bueno, yo nací aquí, pero es otro perfil el mexicano que vive en Europa, a diferencia de otras comunidades como las ecuatorianas, las peruanas, ¿no? Esto por un lado. Ocurre lo mismo con Argentina o con otras cosas así. Y aprovechando que es usted italiano, le diré que Saviano acaba de regresar de México y dijo que hoy es imposible entender cómo funciona el capitalismo, hoy es imposible entender el impacto que ha tenido el brutal capitalismo en el mundo sin saber lo que está pasando en México. México, que yo no me atrevería a decir que el presidente es un narcotraficante, porque ni me consta, ni hay ninguna investigación al respecto, ni nunca había oído esta acusación. Es cierto que se han demostrado en muchas ocasiones y en muchos estados de la República que los narcotraficantes han financiado campañas políticas. Esto sí nos consta. De hecho, la campaña de Fidel Herrera tiene está siendo investigada, digamos, porque se supone que les dieron 12 millones de dólares del cártel de los Zetas. Lo que ocurrió en Veracruz, que aprovecho para poner un segundo en contexto, es Veracruz tiene el Golfo de México, que es un punto de entrada y de salida de droga y los otros 12 negocios ilícitos, esclavos, niños, armas, ingredientes para hacer droga, en fin. Todo lo malo que se les pueda ocurrir pasa por Veracruz. Lo que ocurrió en Veracruz es que durante mucho tiempo, y casi desde principios del siglo XX, lo mandaba un cártel que se llamaba el Cártel del Golfo. En el año 96, el Cártel del Golfo contrató a un ejército así completo, que se llamaban los Zetas, que era un ejército de élite preparado por el gobierno mexicano para luchar en Chiapas, que no les hizo falta, porque en Chiapas la gente salía a luchar con fusiles de madera simbólicamente, no lucharon propiamente, fue una cuestión ideológica. Y entonces el Cártel de los Zetas se sublevó al Cártel del Golfo. Esto desató una guerra en Veracruz muy, muy cruenta, que no ha ocurrido en otros estados de la República, porque cuando se escinden los cárteles, que es lo que ocurrió en Colombia aparentemente, que es lo que está empezando a pasar en algunos lugares de México, los cárteles durante más de 90 años fueron negocios familiares que se heredaban sobre todo de narcotraficante a ahijado, no a hijo, ahijado. Iban en padrino, ahijado, padrino, ahijado, padrino, ahijado. Pero hubo un momento en que los ejércitos que habían comprado la línea, el cártel de Juárez, de los Zetas, el cártel del Golfo, se les sublevaron. Entonces esto comenzó unas guerras muy cruentas, en Veracruz especialmente, porque cada cártel funciona de una manera distinta, y el cártel de los Zetas, que se supone que es el que tiene tomado Veracruz y es por el cual Fidel Herrera fue acusado de recibir dinero, es el que ha hecho estos espectáculos de la muerte que han dado la vuelta al mundo, como 9 personas colgadas en un puente de entrada a los Estados Unidos y debajo 14 cabezas en hieleras y pone bienvenidos a México. Estos espectáculos de la muerte los ha hecho los Zetas. Cada cártel funciona de una manera distinta. El cártel que opera en Veracruz es especialmente violento. Drama a la competència a les 12. Si me deja Lolita, una cita a propósito de la reflexión italo-mexicana. Roberto Scarpinato, que es el juez antimafia, que es el heredero de los asesinados Falcone y Borsellino, tiene un libro bastante demoledor que es El retorno del príncipe, y ahí establece la relación entre Estado y mafia y su experiencia personal de pensar que cuando entró y asumió la responsabilidad iba a ir a los bajos fondos, a los barrios populares, a encontrarse gente con la tez ruda, ¿no? Y que cada vez que estiraba del hilo tenía que ir subiendo más arriba, ir a despachos más acolchados del poder,
a despachos de empresas oficiales, ¿no? Entonces, si quieres seguir el dinero, la ruta de la droga, ves a los barrios pobres, y si quieres seguir el dinero de la droga, ves a los barrios altos, ¿no? Esa relación crematística la establece Scarpinato de una forma muy dura, y también entre las relaciones entre capitalismo furtivo y Estado colonizado por las mafias. Tanto es así, y me permitiréis la boutat catalana, que el empresario del año 2011 por la Generalitat de Cataluña está condenado por narcotráfico, que es José Mestre, y que el abogado de Jordi Pujol, en el caso Banca Catalana, Piqué Vidal, está condenado a 9 años de cárcel hace un mes por blanquear dinero del cártel de Sinaloa. Cosas extrañas que pasan también en el ámbito de la justicia. Sorprendentemente le han rebajado la pena de 9 años a 1 año, pero la relación entre mafia, economía y capitalismo, me parece que en un mundo enloquecido, en México, es donde está la metástasis, ¿no? Entendemos el narcotráfico de una manera muy racista y prejuiciosa, y tenemos la sensación de que los narcotraficantes son señores, no señoras, prietos, no blancos, del norte, no del sur, tatuados, no tatuados, digamos. Ya casi no quedamos no tatuados. Yo voy tatuada. No es cierto, el narcotráfico es un triunvirato que sostienen los narcotraficantes, que es gente desechable. Ellos a sus trabajadores, ejércitos de sicarios, los llaman elementos desechables. Pueden, cuando hacen un encuentro entre cárteles, abren fosas para esconder a sus muertos, para que no se cuenten como bajas, para que no se cuente que un cártel ha perdido más que otros. Luego hay esta red la hemos podido investigar y la estamos investigando desde hace muchos años, y tenemos la historia del narco escrita, que en México es una tradición, que el señor que fundó Las Vegas vino a Sinaloa a decir: planten opio, que si no Las Vegas no funcionará, y hasta hoy Las Vegas sigue funcionando. Luego están los políticos, que han sido, algunos los hemos podido rastrear, ¿no? Pero los verdaderos narcotraficantes, como dice David, son señores, yo siempre digo, con apellidos suizos, muy blancos de piel, y en los cuales por su apariencia nosotros nos sentiríamos seguros por prejuicio, digamos, ¿no? Nos sentiríamos como decir, debe ser buena gente, como cuando empezaron a detener a según quien, que decíamos, no, hombre, no, este catalán no, hostia, que a la vedra, ¿no? De cosas así de bestias. Pero esto sucede constantemente, digamos. Entonces, nosotros, en los auténticos dueños del narcotráfico, no solo confiaríamos, sino que confiamos. O sea, están en las cúpulas más altas del poder. Blanquear este dinero es una cuestión de genialidad, y hay muy poca gente que realmente pueda hacer esto. Hay muy poca gente. No los narcotraficantes, sí algunos, y no los políticos, que son más mandados. Es un triunvirato que, como siempre, digamos, en cualquier negocio ilícito, se señala por racismo a los más pobres. Pareciera que... Pero esto es gente que trabaja para el poder. Un sicario en México cobra 15.000 pesos al mes, ¿no? O a la quincena. Matar a alguien es muy barato, cortar una cabeza es muy barato, no ganan tanto. Y aparte, en muchas ocasiones, muchos de los sicarios en México es gente que han secuestrado a sus familias y los obligan a sicariar. Nosotros hemos podido investigar a gente que les han dicho: esta es tu hija y acaba de nacer ayer en el hospital de tal, sí. Bueno, pues entras aquí y me decapitas a estos 7, o mañana te traigo la cabeza de tu bebé. Y entras allá y le decapitas a estos 7, que es algo que haría mucha gente, digamos, ¿no? Entonces hay muchos narcotraficantes obligados, sicarios obligados, hay muchos migrantes que mientras cruzan el país son secuestrados y están obligados a trabajar en la pizca, que es la recolección, y tienen casas de seguridad y casas para contar dinero y todo esto. Y además hay mucha gente que no tiene de otro. Estamos hablando de un país con 48 millones de pobres, el 60% de los mexicanos vive por debajo del régimen de la pobreza, $1 al día, ¿no? No hay de otra, digamos. En muchas ocasiones o te vas a los Estados Unidos o trabajas para una empresa vinculada con el narco en México, o trabajas directamente para el narco en México en muchos de los estados del país, ¿no? Es un colapso del capitalismo. Este trabajador no nos sirve, tal, y hay 5 personas que se podrían contar, hay 35 familias haciéndose muy millonarias, que nos podrían ayudar. Conste que no queremos su dinero, o sea, que ni se metan. Tú tenías una pregunta desde hace rato.
Yo lo que quería preguntarles, ¿por qué no se trabaja para la legalización de las drogas? Sí, sí, o sea, el trabajamos, narcotráfico mata mucho más que la droga, entonces que creo que se tendría que trabajar a plena fuerza entre todas y todos para que la legalicen. Claro. O sea, una de las cosas que puede mejorar en algo esta violencia. Se está trabajando, se está trabajando mucho. Como dijo la jueza Araceli Manjón, que sabe mucho de esto, hemos cogido el negocio más lucrativo del mundo y se lo hemos dado a la gente más armada del mundo. Entonces, si no se legalizan las drogas es porque da mucho dinero no legalizar las drogas. De todas maneras, hay lugares, por ejemplo, hay carreteras de Honduras que la gente ha hecho un pacto y ha dicho de 10 de la mañana a 10 de la noche ciudadanía, de 10 de la noche a 10 de la mañana narcotraficantes, y de esta manera detenemos un poco las muertes, ¿no? Hay mucha gente, hay lugares en los que dicen pasen, compartamos la autopista unas horas al día. Se está trabajando mucho por la legalización de las drogas. De hecho, el primer presidente de la supuesta democracia mexicana, Vicente Fox, está pidiendo que legalicen la marihuana e incluso parece que está comprando terrenos para plantarla. Y la droga, por ejemplo, la marihuana en Ciudad de México durante un tiempo fue legal, ahora no estoy muy segura. Pero las drogas blandas las veremos legalizar en América Latina antes de 10 años. Lo hizo Uruguay, que curiosamente yo estaba ahí, fue una fiesta impresionante porque dijimos, bueno, empezamos por Uruguay, vamos subiendo, fumando y poco a poco. Si se pueden presentar antes de hacer la pregunta. Para tener Julio Sánchez está prendido. ¿A poco te apellidas está prendido? No. Julio Sánchez del periódico El Economista de México. Yo vengo de México. Los estábamos buscando, no encontraba su correo. Sí, justamente. En realidad son 3 preguntas. La primera, la presencia de este personaje como Fidel Herrera, ¿qué lectura le dan? Y un poco siguiendo la pregunta, si puede ser que el gobierno intenta darle inmunidad diplomática o incluso que pueda representar un peligro para la sociedad catalana y para la sociedad mexicana que radica en México, en Barcelona. La segunda es qué apertura han registrado, si hay apertura con el gobierno de España, hay apertura con el consulado mexicano para plantear estas inquietudes, o ha habido cierre. Apertura total, que nos reciban a nosotros. Exactamente. Y la tercera es, ¿creen que exista un apoyo de a lo mejor organizaciones internacionales o que exista más presión para poner el foco justamente a lo que está pasando? Sí. Mira, cuando llegó ese señor y juró el cargo, al cabo de 2 días el titular del periódico era: los mexicanos en Cataluña tienen miedo. Entonces todos los mexicanos en Cataluña nos levantamos y dijimos, el miedo es una cosa íntima y muy cuidadosa de la que no vamos a hablar en público, pero más que miedo lo que tenemos son preguntas. O sea, no nos da miedo. Estamos en un país, aunque parezca increíble que yo diga esto, estamos en un país con derechos en comparación, y aquí nos sentimos totalmente seguros y aparte estamos haciendo las preguntas con toda la educación del mundo y esperamos recibir las respuestas con toda la educación del mundo. No representa ningún peligro para la sociedad catalana porque este señor no es una imagen así como de cómic, de un narcotraficante que llega, no tiene nada que ver con esto, es un señor político que ha sido gobernador y ha sido tal. Entonces no le veo el peligro por ningún sitio. La comunidad mexicana de aquí notó cierto malestar porque de repente pensamos, hijo, está muy cerca, ¿no? Pero ya estaban muy cerca allá. Yo creo que si el malestar que sentimos los 2 primeros días, que ya se nos pasó, si lo multiplicas por 50.000, es el que viven los mexicanos diariamente en muchos estados de la República. Entonces nuestro malestar no es noticia, nosotros no somos nota, México es la nota, digamos. La segunda apertura es que ni se les hemos preguntado, la verdad. No fuimos a pedir preguntas. Nosotros lo que queríamos era que periodistas de prestigio, pero no solo con nombre, sino periodistas que han hecho cosas importantes para la sociedad y que la han cambiado, que es lo que han hecho los 4 periodistas que nos han acompañado hoy, y que han logrado abrir cosas judiciales y que han logrado convertir la política en una forma de activismo, hacer una crítica muy sagaz, entrar en una guerra, como hizo Mar Marginedas, de investigar, ¿no? Que periodistas así hablen por los periodistas de México, ¿no? Nosotros queríamos cuatro tipos de periodistas. Y la tercera pregunta, que no me acuerdo cuál era, perdona. De apoyo internacional. Sí, hay varias asociaciones. Mira, en Berlín hay una asociación
que busca a gente que entra a Europa como para esconderse de sus países, digamos. No es el caso de Fidel Herrera. Fidel Herrera ha entrado a Europa públicamente y ha dicho que su primera intención como cónsul es abrir un vuelo Barcelona-México directo. O sea, viene con un plan, digamos, quiere abrir este vuelo, y suponemos que tiene una agenda política que hacer y a otros niveles, pero no hemos hablado con él. Si nos quiere responder y hablar públicamente, con mucho gusto nos sentaremos. Con respeto y civismo y públicamente nos sentaremos. Sí, claro. Bueno, sí, como ha dicho Lolita, también lo que estamos haciendo hoy es entregarle a periodistas, pero también a las organizaciones que nos acompañan, ¿no? Este dossier, pero para que sean los periodistas los que le hagan estas preguntas al cónsul, ¿no? Al gobierno mexicano, al gobierno también, español en este caso, y a las organizaciones que nos acompañan, que aquí hay bastantes que nos están arropando, pues también poner un poco los ojos en México, ¿no? No hay muchas organizaciones que estén trabajando estos temas allá, no hay muchas organizaciones catalanas que estén trabajando en México, y México tampoco es una prioridad, ¿no? O sea, es una prioridad en violación de derechos humanos, pero acá, por ejemplo, no es considerado ni un sitio en conflicto, ni en guerra, ni nada de esto, y nos toca un poco como decir que está pasando esto aquí, ¿no? Allá, ¿no? O sea, México está en guerra, hay víctimas, hay desaparecidos, hay migraciones internas, ¿no? Hay gente exiliada. Y eso es una cuestión que es tan grave como está siendo en cualquier otra parte del mundo. Entonces volvemos a ver lo que pasa en ese país. Perdón, es una cosa que yo quería aclarar antes cuando he dicho que hay dos males entendidos. Uno, México no es un país rico que saque a mexicanos ricos. Y dos, en Europa existe la idea de que las guerras son una cosa que se hacen con trincheras. En América Latina nunca ha habido una guerra con trincheras. En las guerras la gente se casa, va a la universidad, se divorcia, hace su vida normal, digamos. O sea, durante la dictadura argentina la universidad seguía abierta, y en México hoy el país funciona y hay muchas instituciones mexicanas que funcionan perfecto. Entonces la guerra no es esta imagen que es, como dice Diego Osorno, la guerra no es Hollywood, digamos, ¿no? Hollywood nos metió una idea de guerra, trincheras y tal, que no es real. La guerra es la sensación de terror constante, digamos, ¿no? Y de saber que te vas a exponer a hacer algo que te amenaza, o de tener que acompañar a víctimas a no sé dónde, o el hecho de que haya tantas mamás que van literalmente con palos a buscar a sus hijos en las fosas comunes, porque ahora, por ejemplo, junto a los 43 muertos de Ayotzinapa, 43 desaparecidos de Ayotzinapa, hubo familiares de la zona que decidieron ir a excavar a los montes, que es donde se abren las fosas comunes, y encontraron 109 cuerpos, ¿no? Van con palos, yo los he, con palos, así es una cosa inconcebible desde aquí, pero van con palos y topan con algo y escarban y sacan. Esto que ahora lo están empezando a hacer en muchos lugares, en Veracruz, por ejemplo, es muy peligroso hacerlo, pero estos 109 cuerpos la policía reconoció 12, los otros 109 dijeron que a lo mejor eran de animales y no nos los contaron. Entonces una guerra es esto. Una guerra es que nosotros desde aquí busquemos dinero para pagar un comedor para que estas personas puedan ir a buscar a sus 109 familiares. Entonces intentamos pagar un comedor para que de este modo suban todos, coman allá y juntos busquen muertos. Hay señoras, por ejemplo, que están buscando... hay muchos cuerpos en México, muchos cárteles tienen una figura que se llama cocina, que disuelven los cuerpos en ácido. Un cuerpo tarda unas 8 horas en disolverse y siempre queda algún rastro. Entonces hay señoras que han hablado con los asesinos de su hijo y le han dicho frases como de su hijo enterré una oreja junto a un aguacatero, ¿no? Y hay señoras buscando hay una señora que se llama Araceli que está buscando una oreja junto a un aguacatero. Este es el día a día en México, constante, que aquí no se sigue mucho, es verdad, aquí no se sigue mucho, entre otras cosas porque México y España, y Rajoy dice no veo ningún impedimento en que entre este señor, porque México y España tienen muy buena relación. México y España tienen muy buena relación económica, entonces hay cosas que no se tocan. El niña, esto no se toca, de pequeño es esto. Entonces hay cosas que no cuentan, digamos, ¿no? Y México y España tienen una relación económica muy estrecha. Esto impide que España, o periódicos tradicionalmente de izquierdas, todos saben a quién me estoy refiriendo,
cuenten con veracidad lo que está ocurriendo y lo que estamos viviendo toda la gente que tenemos que trabajar desde aquí, o que entramos y salimos, digamos. Hola, buenos días. Yo vengo representando a la Asamblea de Ayotzinapa Cataluña y gracias. Y a la de Silva también, y diversas organizaciones que estamos con el tema de los de Ayotzinapa. Quería transmitirles algo que me están transmitiendo en directo los diversos colectivos que estamos aglutinados en el nombre de Ayotzinapa, y es que particularmente aquí en Barcelona sí se está viviendo miedo en cuanto al tema de esta persona, del cónsul. Nos preguntan si creéis vosotros que podría ser que en una parte de lo que lo enviaban era para callarnos, porque como se sabe hemos sido muy activos en el tema de derechos humanos por México, aunque somos, ¿no?, tal vez poquitos o tal, pero bueno, estamos por todo ahí. Y entonces la gente, de hecho, en los Facebook, sí, me imagino que estáis enterados que en menos de 2 días han asesinado a 2 personas, una por colgar algo en el Facebook y otra en Veracruz ayer, que me imagino que lo tenéis en cuenta. Sí, disculpa, en Chihuahua. Y otro en Veracruz, que tenía una cuestión con Duarte. Entonces, bueno, básicamente transmitirles que sí que hay esa sensación de miedo, y si creéis que esta persona puede tomar represalias, no aquí en Cataluña, como bien lo decías, porque efectivamente estamos bueno, al menos entendemos que estamos en Estado de Derecho, pero tenemos, o tiene la gente miedo de que las represalias se tomen con los familiares que todos tenemos en México. Gracias. Obviamente, lo que pasa que nosotros, yo siempre digo que la función de los activistas en general es dar voz a las víctimas, no convertirnos en víctimas. Claro que se disparó el miedo, y claro que la gente, nosotros pedimos muy encarecidamente que vinieran los mínimos mexicanos posibles a la rueda de prensa, excepto si eran periodistas, porque todo el mundo tiene familiares en México y es muy fácil ubicarlos, digamos, y esto suponemos, no tenemos ninguna prueba, pero suponemos por nuestra experiencia que supone un riesgo. De todas maneras, yo digo que tenemos más indignación y tristeza que miedo, mucha más indignación, mucha más rabia y mucha más tristeza que miedo, y que lo que tenemos que hacer es levantarnos y decir: ay, qué bueno que vino, señor, porque aquí tenemos muchos medios de prensa que nos están acompañando y finalmente podremos hablar, cosa que no se ha podido hacer en Veracruz. Yo entiendo que íntimamente hay mucha gente que tiene miedo, lo entiendo perfectamente, pero hablando, nosotros somos muchas las personas que hemos organizado esto, decidimos salir, Arturo y yo, que tenemos los pasaportes de todos lados, y decidimos salir él y yo porque el miedo es una cosa muy íntima, y decidimos que la nota no fuera como fue. Los mexicanos en Barcelona tienen miedo, o sea, cuota, muchos mexicanos en Barcelona temen represalias, pero ha habido algunos, por ejemplo, que han cancelado participaciones en eventos literarios, o sea, han sucedido cosas de una manera más tranquila, sin esta rueda de prensa con tanta gente. Pero más que miedo, tenemos derecho, tenemos muchas ganas de que nos rindan cuentas, tenemos muchas preguntas y debemos muchísimo respeto a las víctimas. Entonces, yo ayer le decía a alguien que está en la organización con la que hemos hecho que recuerdo una fila de señoras de Jalapa dándome fotos de sus hijas y diciendo: llévatelas a España, Lolita, que de esta manera han podido viajar porque no las hemos visto nunca más, ¿no? Entonces hay muchas personas que yo hoy tengo en la cabeza y que me han dicho y que nos han mandado miles de mensajes y tal, que pienso, nuestro miedo comparado con una señora que está buscando a su hijo de 12 años y que vive amenazada y que entra la policía armada a su casa para decir: deje de investigar, yo no quiero que sea nota, digamos. Tenemos miedo, lo hablamos luego con un mezcal, pero no creo que sea la nota. Yo creo que en general, Artículo 19 hizo un estudio hace unos años, el 83% de las amenazas a periodistas, y estos que les hemos pasado nosotros eran los muertos, pero en México han sucedido cosas como que abran la puerta de una televisión, tiren una granada y la cierren, que han quemado
periódicos, en fin, amenazas muy directas a muchos familiares, más del 80% de estas amenazas las hace el gobierno, ¿no? Entonces es lógico que la comunidad le tenga miedo al gobierno, pero básicamente lo que tenemos es dignidad. Yo siempre digo que esta guerra en dignidad la vamos a ganar nosotros. Los muertos que contemos, los desaparecidos que contemos, pero esta guerra en dignidad la vamos a ganar nosotros. De eso estoy y nosotras. De eso estoy absolutamente segura, porque estamos muy a la altura y estamos haciendo lo que hay que hacer. Y por primera vez solo uso esta frase cuando hablo de la guerra, pero nosotras tenemos la razón de lo sensato, ¿no? Nosotros tenemos la razón del amor, de lo sensato, de la compasión, de la empatía. La vamos a ganar nosotros. Vamos a seguir contando muertos, van a matar a muchos colegas nuestros, pero vamos a ganar la guerra dignamente. No creo que queden muchas preguntas, porque como dice mi madre, siempre alegrando a la juventud catalana, Lolita. No creo. Sí, buenos días, muy rápidamente. Yo soy Nacho Hurtado, de la campaña contra el TTIP, aquí en Cataluña y el Estado español. Creo que es importante que, lanzaros este mensaje a vosotros para que lo podáis difundir, porque hace unas semanas tuvimos a un economista mexicano aquí acompañándonos, denunciando justamente el impacto que ha tenido en México el NAFTA, el TLCAN, el Tratado de Libre Comercio con América del Norte. Y bueno, aprovechando que está aquí uno de los estandartes de denuncia pública, como David, contra el TTIP, el FTA y el TISA, aquí en nuestro territorio, quería lanzaros esto y aprovechar para que si podéis explicar esta vinculación con este Tratado de Libre Comercio en la situación actual de México y en la desaparición de periodistas. Guillermo Prieto, que es una periodista muy considerada, es nuestra periodista en el New Yorker, digamos, es una cronista muy prestigiosa en México. La guerra tiene mucho que ver con el Tratado de Libre Comercio. Cuando empezó el Tratado de Libre Comercio, y que en realidad era beneficioso para un costado de la frontera y no beneficioso para el otro, digamos, muchos hijos se quedaron solos, porque de repente hubo libre circulación y abrieron muchas maquiladoras y la gente se fue a trabajar allá. Y todos estos niños que se quedaron solos, en México hay muchos niños que tienen a los papás en Estados Unidos y crecen con los abuelos en comunidades indígenas, pero también en ciudades fronterizas. Desde todos estos niños que se quedaron solos, muchos fueron captados por el narco, ¿no? Alma Guillermo Prieto dice que está directamente relacionado, o sea que de repente quedó abandonada una generación por necesidad, y entonces fueron a buscarlos. En México el sicario más joven que se ha detenido se llama El Ponchis, tenía 12 años y jugaba a matar cantando la canción que se canta en México con una piñata, la de dale, dale, dale. Y dice que con él trabajaba un niño de 4 años. O sea, hay niños sicarios, los niños juegan a zetas y policías, ya no juegan a indios y vaqueros. Bueno, a indios y vaqueros nunca se ha jugado en México, pero ya se ha convertido. Hay niños últimamente que han, por ejemplo, ahora muy cerca del DF, unos niños jugaron a que eran zetas, torturaron a una niña, la enterraron, la taparon con piedras, abrieron una fosa común. Eso es una cosa que está impactando sobre todo a la generación hija del Tratado de Libre Comercio. Y es una buena idea que se lo digas a Évole, porque probablemente nunca nadie le ha pedido que haga un reportaje sobre nada y así le damos ideas. ¿Alguien más? Gracias. Gracias, soy Leticia Cruz. Estamos aquí varias compañeras de la agencia Independent. Yo soy periodista, pero activista también por los derechos humanos. Me parece que dentro de las preguntas que se han hecho sería bueno considerar el marco de la economía, porque efectivamente hay lazos económicos muy potentes entre México y España y Cataluña, obviamente, y esto hace un quiebre con el marco contextual, político y social del conflicto en México. O sea, la guerra no solamente tiene que ver con el narcotráfico, tiene que ver con la pelea por los territorios y los recursos.
hay muchas empresas transnacionales españolas metidas en territorios mexicanos, con empresas mexicanas que están ahí tratando de apoderarse de estos recursos, ¿no? Entonces, que no todo sea el sentido del narcotráfico, que lo es, que tiene un peso, que es un peso evidente, pero creo que para explicar un poco más el contexto mexicano hay que abordar tantas situaciones. Por ejemplo, también a veces como periodistas, nosotras que trabajamos en una agencia de noticias con perspectiva de género, también abordar la problemática de las mujeres, ¿no? Claro. Que en México hoy en día 7 mujeres son víctimas de feminicidio, 7 cada día, según Amnistía Internacional. Entonces, mi pregunta ahora es si felicitarles por esta iniciativa. Gracias. Creo que a los periodistas y las periodistas en México les da una esperanza saber que en otros lados se sigue abordando el tema de México de manera responsable. Yo estuve hace poco en Alemania en un encuentro también sobre desapariciones, y ahí se conformaban redes también de trabajo y de apoyo de periodistas alemanes que están siguiendo el caso de México. En Alemania se sigue mucho. Sí, entonces también eso crea la esperanza. Creo que en este momento en varios lugares de Europa se está empezando como a ver en perspectiva lo que está pasando en México, y mi pregunta es si a partir de esto, que me parece una iniciativa importante por el momento en que estamos, esta iniciativa puede continuar, o sea, hacer, no sé, una vez al mes una rueda de prensa sobre México, no solamente ahora las preguntas que son muy concretas, sino quizá seguir generando esta red de apoyo para los periodistas en México, ¿no? Mira, varias cosas. Como una propuesta de formal. Pensando también en los periodistas en México. Bueno, ahora estuvo muy bien esto, pero ¿qué más podemos hacer, no? Y generar. Sí. Bueno, esto te entiendo perfectamente. Que es nuestra pregunta constante. Esto derivó que en Alemania hay una fundación que cada año acoge a 2 periodistas. Sí. Y durante un año están ahí para haciendo cabildeo político, haciendo charlas, conferencias, y esto le blinda también, le crea una protección, y creo que esas iniciativas de protección a los periodistas son hoy muy, muy valiosas, ¿no? Sí, no solo no solo en Alemania, en muchos lugares del mundo están saliendo periodistas mexicanos, pero la mayoría de los periodistas mexicanos que están muy involucrados con la guerra, cuando salen lo que sienten básicamente es culpa, entonces no están dispuestos a salir si, como dices tú, no pueden seguir trabajando contra la guerra. Esto es lo primero. Luego, el periodismo que se está haciendo en México es muy responsable. El colectivo más digno de México son los periodistas independientes, con gran diferencia. Son los primeros que se han levantado para dar voz a las víctimas. El tema de la economía, que es el tema, digamos, sin duda, detrás de todo esto, no tenemos pruebas y es una cosa que empezamos a investigar y estamos en ello, pero los lazos con España son muy, muy complicados y nosotros nos dedicamos más a México, entonces necesitamos cómplices aquí, pero hay gente que ya está investigando esto. Lo de que ese señor se ganó la lotería 2 veces, aquí no impresiona porque hay quien se la ganó 3, entonces ya no es un dato, digamos. Y lo de género, desgraciadamente, en México, en Veracruz, de Fidel Herrera, todavía no se contaban los feminicidios aparte, ¿no? La guerra empezó en el año 2007 y este señor fue gobernador desde el año 2004. Yo creo que en México tardamos como 2 años en sacarnos del estupor y la tristeza y el pánico inicial y reaccionar y empezar a hacer cosas, ¿no? Pero cuando se empezó a contar, este señor ya no estaba. Nosotros, entre muchas de las cosas que se hacen en México, hay un contador en internet que se llama Menos Días Aquí, que cada noche un voluntario de un lugar del mundo cuenta muertos, cada noche desde el día 12 de septiembre del año 2010, y solo de sociedad civil llevamos contados más de 54.000 muertos, ¿no? Pero esto es una acción que hacemos nosotros, ahora sí que por necedad, porque por dignidad, por guardar memoria, y porque tenemos frases así casi que ya son eslogans, pero algún día los muertos del narco serán verdad. Y cuando yo digo narco me refiero a este conglomerado criminal. El narco no trafica con droga y tenemos que sacarnos de encima esta idea de que lo que está haciendo es subir 1 tonelada de cocaína hasta Reynosa. Hace 100 años que suben una tonelada de cocaína por los puertos del Golfo, ¿no? ¿Qué pasó ahora
que no estaba pasando en 1980 cuando se subía la misma cantidad de droga. Y es San Juana Martínez, la periodista que vivió 12 años en Madrid y ahora vive en México, dice que en realidad esta es una guerra de rutas, ¿no? El que tiene la ruta puede pasar lo que quiera. Y Edgardo Buscaglia decía, han pasado de todo menos ingredientes para hacer bombas atómicas. Bueno, pues ya las pasaron, o sea que ahora ya podemos decir, han pasado de todo, literalmente, ¿no? Entonces, el que tiene la ruta puede pasar lo que quiera, es una guerra de rutas, sin duda, sin ninguna duda. No es que en México no puedan investigar eso, yo quiero dejar claro, porque además muchos amigos me están viendo, y todo lo que sabemos de la guerra de México, todo lo sabemos gracias al periodismo independiente y a las víctimas. Su nivel de valentía, de dignidad y de amor por México y el periodismo ha sido algo espectacular. Yo nunca pensé que tendríamos en la vida la oportunidad de aprender tanto los unos de los otros, ni que viviríamos una cosa así, ni que estaríamos de aquí diciendo han matado a nuestros colegas, a nuestros amigos, no así a nuestros amigos, a nuestros amigos, a nuestros colegas. Hemos visto muchos de nosotros estamos amenazados, pero es así, digamos, ¿no? Entonces, reaccionar a la guerra ha sido muy difícil. Según el Colegio de México, ahora un 30% de la población mexicana entiende que estamos en guerra y actúa en consecuencia. Esto es mucho, digamos, ¿no? Porque las guerras no son estos lugares con trinchera a la que solo van los hombres, sino que es un lugar en el que hoy, si tú matas a una mujer y le pintas una Z, o le pintas, quiero decir, coges un cuchillo y le haces una Z, no se consideraría feminicidio. O por ejemplo, cuando mataron a tuiteros en Tamaulipas, le cortaron la cabeza, la ponieron una maceta y se la pusieron una maceta y se la envolvieron con el hilo del mouse. Esto no se cuenta como el feminicidio porque se cuenta como tuitera, ¿no? Es muy difícil separar los feminicidios. Hay sitios como el Estado de México, por ejemplo, donde ha subido mucho el feminicidio, que sí se cuenta como feminicidio. Pero separar esto, por número, están muriendo más hombres, de 15 a 29 años, y obviamente queremos hacer la investigación de género. No damos abasto. O sea, esta pregunta que tú dices, bueno, ahora decimos esto, ¿qué sigue? Es con la que nos vamos nosotros ahorita a desayunar. O sea, nos pasamos la vida preguntando qué sigue. Hay muchos foros abiertos, muchísimos, hay muchas páginas de investigación en internet. Hay un programa que hacemos en Barcelona a veces que se llama México en Tránsito, que cuando viene alguien directamente de la guerra informa a quien quiera. Y quien quiera, tienen un correo, escriban y nos ponemos en contacto con los periodistas que necesiten de allá. Pero la idea es que esto lo pueden preguntar ellos y nosotros no. No así. No solos, cuando menos. Evangelisti, la Independent. Quería preguntar esto. Sabemos que la droga no es el único tráfico, ¿no? Como bien han dicho, hay muchas más cosas. Pero el tema de la legalización de drogas como posible alternativa para cortar las alas, digamos, por lo menos aparte de este tráfico, está siendo discutido en México y en Estados Unidos, y qué alcance tiene. Porque esto es una idea que tiene muchos argumentos en contra, pero también argumentos a favor. La droga, ¿no? O sea, hay mucha gente que está dispuesta a legalizar la droga blanda. Cuando se legalizó la marihuana en Arizona, en México, pegamos un grito de júbilo porque dijimos, si lo legalizan los gringos, detrás somos nosotros. Entonces, si Estados Unidos ha empezado este proceso de legalización, marihuana médica, en tal, no sé qué, esto para nosotros es una esperanza. Esto por un lado. Y por otro, se han hecho muchas cumbres en Brasil y en Centroamérica, a la que han asistido muchos presidentes de toda América Latina, para hablar de la legalización de la droga blanda. Otra cosa es la droga dura. La droga dura en México se entiende de una manera muy distinta como se entiende en Europa, que fue un país con el número más alto de yonkis de Europa, si no recuerdo mal, muy vinculado también por razones políticas y tal. En México la droga dura es algo que durante muchos años en México la gente casi no consumía droga sintética, ¿no? Se comenta que había un pacto no escrito que era que los dejamos pasar, pero droguen a los gringos, no droguen a la juventud mexicana, ¿no?
a nosotros nos queremos lúcidos. Entonces, durante mucho tiempo en México era muy extraño encontrar gente en la televisión que consumiera cocaína, aunque les parezca increíble. Hoy ya no es tan extraño. Y hoy también lo que ha ocurrido es que América Latina en sí misma se ha convertido en el mercado. Antes no lo era. O sea, cómo ha subido el consumo de droga sintética en un lugar como el DF, que tiene, nunca nos ponemos de acuerdo, pero entre 18 y 25 millones de habitantes. Esto que los narcotraficantes llaman plaza, es una plaza inmensa. Entonces ahora hay una batalla en el DF evidente. Apareció un colgado el otro día, apareció una mujer enmaretada en el metro, tal, para esa plaza. Plaza, que es como llaman a los narcotraficantes a las zonas que ellos dominan, digamos, es el lugar en el que tienen derecho a traficar, extorsionar, secuestrar. Los secuestros y las extorsiones han subido a niveles inauditos. Paga extorsión la señora que hace quesadillas en la esquina, o sea, ha subido mucho cualquier tipo, se cobra por todo, o sea, se cobra por cosas. Por ejemplo, incluso los polleros, que es la gente que cruza a los migrantes, hoy tiene que pagar cuota. Paga cuota. O sea, el criminal paga cuota a otro criminal, que paga cuota a otro criminal. Todo funciona con cuotas, que es lo que cuando leía Nacha decía derecho de piso. En México se llama así. México, el territorio se dividió entre varios cárteles y cada cártel tiene su zona. Y en esa zona tú puedes entrar, traficar, secuestrar, extorsionar, pero tienes que pagar un derecho de piso al dueño de la plaza, ¿no? Es tan incomprensible desde aquí, digamos, ¿no? Es tan brutal. Y aparte México es tan grande. México es 5 veces España y es el país más grande en habla hispana del mundo. De hecho, el español lo deberíamos llamar mexicano, ¿no? Porque somos mayoría. Yo lo llamo mexicano. ¿Alguien más? Hola, soc Sergi Roca de Catalunya Ràdio. Primero de todo, transmitir la enhorabuena por esta iniciativa. El hecho de dar apoyo de todos los periodistas de Cataluña. Vaya, yo de entrada les expreso mi apoyo a todos los mexicanos. Entonces a mí me gustaría saber exactamente si esta red del crimen organizado, ya no solo narcotráfico, está en todo México, es decir, si hay alguna zona libre o que la gente se piense que está libre de esta guerra. Está en todo el mundo, no está en todo México, está en todo el mundo. Si algo hemos aprendido durante la Guerra de México es que esto puede suceder en cualquier lugar del mundo y en cualquier momento del mundo. Si tú nos hubieras dicho hace 7 años que yo estaría aquí sentada diciendo esto de México, a mí me hubiera parecido inconcebible. Entonces, esto es algo que crece así, ¿no? Es mucho más rápido. Un país que empieza a perder derechos sociales, y esto es un aviso a este país, un país que empieza a perder derechos sociales, los derechos sociales que se pierden abren espacio al comercio, al mercado negro, digamos, y las leyes del mercado negro son así. Entonces, las leyes del mercado negro funcionan en todo el mundo. En México se han reportado casos que cambian armas a una mafia rusa por mujeres menores de 19 en Reynosa, ¿no? O sea, cosas así. No hay ningún estado libre de la violencia. Hay el mito aquí de que hay más violencia en el norte. Esto no es verdad, ¿no? Hay mucha violencia en el Estado de México. Durante el periodo de Calderón, el lugar donde desaparecieron más personas fue la Ciudad de México, donde tenemos la sensación de que podemos comer sushi y mantenernos blindados. Es falso, digamos. Y históricamente había habido ciudades que eran refugios para los familiares de los narcotraficantes, que parecían más seguras, como por ejemplo San Pedro Garza García en Nuevo León, Querétaro, La Paz, Mérida, ¿no? Ahora lo que se considera una plaza segura, digamos, es la que está ocupada por alguien a quien nadie se la quiere arrebatar, ¿no? Por ejemplo, Cancún aparentemente es más tranquilo. O si vamos a la Feria del Libro de Guadalajara, que se celebra cada noviembre, hay unos militares alternativos que se llaman, creo que Lobos, si no recuerdo mal. Entonces ponen más seguridad cuando van extranjeros, ¿no? Extranjeros mueren pocos, turistas mueren, pero mueren pocos. Lo que sí está empezando a suceder mucho es que están empezando a secuestrar y extorsionar a muchos de estos extranjeros que están haciendo negocios allá. Y esto, aunque dicho así suena horroroso,
por ahí está una de las posibles soluciones. En Colombia el mundo volteó a mirar a Colombia y ahora tenemos la sensación de que es un país en paz, que es falsa, pero el mundo volteó a ver a Colombia cuando empezaron a secuestrar a gente de las ONGs y de grandes conglomerados económicos, ¿no? En México hay gente que ha trabajado en Afganistán como mercenario que está protegiendo a empresarios en Durango, ¿no? O sea, hay una gran red de gente que ha sido capacitada en los Estados Unidos o en los Estados Unidos, por ejemplo, en el mismo Carolina del Norte han capacitado gente que luego se ha convertido en Z, pero no los capacitaron para eso, digamos. Pero hay gente muy preparada que se venden, o sea, que trabajan así como por encargo y ahora están protegiendo a gente como los mineros de Canadá. Hay muchas empresas españolas, no quiero dar un nombre concreto porque esto lo estamos investigando, ¿no? Pero no sabes los años que nos ha costado decir esto en público sin echarnos a llorar, pero no es un lugar seguro para nadie. Es un país triste, afectado y en riesgo. Antes decíamos que había una cosa que se llama bala perdida, que es una cosa que aprendes en las guerras, es que las balas rebotan, no lo sabíamos antes, y cuando antes decíamos murió de una bala perdida, porque rebotó la bala y le dio, digamos. Ahora el miedo ya no es la bala perdida, el miedo es que en Juárez hay sicarios que han usado niñas de escudo humano cuando las persigue la policía, ¿no? Es brutal. También Óscar Martínez del Faro, a quien le quería agradecer porque también nos han mandado mucha información. El Faro es el primer periódico digital de Centroamérica y es un ejemplo de resistencia alucinante. Dice que hoy ser malo en México cuesta mucho, ¿no? Entonces, que un cártel entre a pelear la plaza a otro cártel, asustar a un cártel es muy difícil. Entonces tiene que hacer cada vez de espectáculos de muertes más brutales. Lo que hizo el primer mandato de Peña Nieto fue sacar la guerra de las ciudades, entonces estaban menos reportadas y estaban en los pueblos y parecía que hubiera bajado. Incluso durante unos meses decíamos, cuando había la guerra de Calderón, pero no, regresaron a las ciudades, siguieron con los mismos espectáculos de muerte. Por eso es muy importante que estemos informados, porque necesitamos saber qué cártel está en qué zona, ¿no? Nosotros pedimos 5 cosas. La primera es la que decía David: si quieres parar una guerra, follow the money. Esto es el consejo, o sea, la guerra está donde está el dinero. La segunda cosa que pedimos siempre es que se mantenga, que se defienda nuestro derecho a informar, que es la razón por la que hoy hicimos esta rueda de prensa. Para nosotros estar informados es estar a salvo, porque sabemos qué cártel está actuando dónde, y cada cártel actúa de manera distinta, y hasta cierto punto esto nos permitiría protegernos, digamos. La tercera cosa, que es el sueño latinoamericano, es que estas fuerzas del orden no tienen capacidad para combatir con este conglomerado criminal brutal. Y la cuarta cosa es que hay que proteger a la ciudadanía. Si en efecto se cuenta que hay como unas 250.000 personas trabajando para el narco, ¿no? Es muchísima gente. No sé, debe ser la ciudad de Girona o no sé, ¿no? 50.000, es muchísima gente. Esta gente, nosotros estamos totalmente dispuestos a reinsertarlos, a defender su juicio justo y tal, pero por ahora están en la calle asustando, digamos. Entonces, obviamente, el Estado tiene que responder de alguna manera. Lo que han hecho las 2 últimas legislaturas del Estado de México es un simulacro. No es cierto que el gobierno mexicano esté defendiendo a la ciudadanía mexicana de la guerra. Es una especie de simulacro. Así le llaman Lucy Sosa, que es del Diario de Juárez, y le han matado a 4 compañeros, y dijo: hasta que entendamos que esto es un simulacro no lo vamos a parar. Es un simulacro para hacer negocios y para muchas otras cosas. Y la quinta cosa que pedimos, y nosotros creemos que sin estas 5 cosas es imposible parar esta guerra, es que les restituyan su dignidad a las víctimas. Nosotros sí queremos encontrar la oreja del hijo de Araceli, que se llama Luis Ángel, y sí queremos encontrar a Roy Rivera, que se lo llevó un señor porque dijo que con la carne asada no tenía suficiente, y sí queremos llevar a los responsables de esta guerra a La Haya y que nos rindan cuentas, porque tenemos derecho a saber quién ha muerto y hacer nuestros rituales para perdonarnos, que es algo que tendremos que hacer, porque esto es una guerra civil y en algún momento tendremos que reinsertar a toda esta gente a la población, digamos. Estamos un poco molestos, pero estamos dispuestos, digamos. O sea, nosotros defendemos juicios justos para los criminales también. No creemos que nuestro papel sea el de juzgar a nadie. Queremos que haya una institución
fuerte del Estado que sea capaz de emitir juicios justos. Los juicios en México muchas veces se compran. En México se calcula que se denuncian un 10% de los delitos cometidos y se resuelven un 2%. O sea que hagan números. Esto es un dato que está en muchísimos lugares. Es un país en el que si tú ves un atraco no puedes llamar a la policía, ¿no? Ni si te vienen a buscar a ti. Entonces es muy complicado. Llamas a la policía o de repente hay gente que le confía más en la Marina y tal, pero no es un lugar donde tengamos autoridades cuidándonos, ¿no? Aquí yo entiendo que junto a David Fernández decir esto a las autoridades de aquí y tal, pero aún así yo aquí si me ocurriera algo yo llamo a un mozo de escuadra de Mal de Matí y lo invito a desayunar durante 6 semanas seguidas. Se puede quedar a vivir en mi casa. Hi ha una pregunta més per aquí, no sé si n'hi ha alguna per allà, vale? I ja aniríem a acabar. Vale. Espera un moment, una aquí i després vaig cap allà. No, es muy rápida. Consulta a Radio Nacional. Aquests días, y estábamos hablando, México está muy presente en Barcelona porque hay un festival que se llama precisamente México en Barcelona. Empezó en septiembre, es hasta diciembre. Ha habido exposiciones, hay presencia de la literatura, del cine, etcétera, etcétera. Me gustaría saber precisamente si las voces de los colectivos que hoy están presentes en esta rueda de prensa, esas voces que estáis denunciando, todo lo que estamos hablando aquí, esas voces divergentes, han tenido oportunidad, han sido invitadas en algún momento a participar de ese festival. Esta es la pregunta más tricky que nos han hecho hasta ahora. Mira, sí y no, digamos. No, el Festival Internacional de México en Barcelona, que es algo que se hace muy bien y hace mucho tiempo que se hace y está muy bien planteado y ocupan varios espacios de la ciudad, que es fundamental. O sea, México sigue siendo un referente de cultura, belleza, simetría, ensayo, cine, literatura, es referente en muchas cosas y yo siempre digo que aunque nosotros siempre preguntamos de qué hablan los que no hablan de la guerra, el país sigue porque hay gente haciendo cosas que no son sobre la guerra, ¿no? Entonces es fundamental que esto se haga. El Festival Internacional de México en Cataluña, en esta ocasión, se canceló lo que se iba a hacer, casi todo lo que se iba a hacer en Casa América, menos uno de los eventos literarios. Entonces, solo tres escritores, que fueron Juan Pablo Villalobos, Laura Restrepo, que es una mujer muy solidaria con México, y Jordi Soler, cancelaron y pusieron un manifiesto en la página del festival diciendo que era por conflicto de conciencia, así lo pusieron, que era conflicto de conciencia y que no quieren hablar de esto, obviamente, porque nosotros lo que siempre intentamos es que no se señalice a alguien, no es esta persona está haciendo esto, Lolita Bosch que está hablando, somos muchos. Yo hablo porque cuando llego a casa le digo a mi hija, estoy agotada, y me dice, no me extraña, si no callas, mamá, ¿no? Pero yo siempre soy la que hablo, pero somos muchos. Aquí yo veo muchos amigos que están genuinamente preocupados por México, que nos ayudan siempre que pueden, hemos recibido una solidaridad increíble y tal. Entonces el festival en esta ocasión les tocó justo, había empezado cuando llegó el cónsul, ¿no? Nosotros íbamos a pasar una película en el CSSB, que es un documental de Alicia Calderón, que es un documental buenísimo que se llama Retratos de una búsqueda, que lo vamos a pasar en enero y por suerte no entró en ese festival. Esto hubiera sido una cosa incómoda, pero fuera de eso nada. Aparte, les quería decir que si lo quieren difundir, el primer domingo de cada mes bordamos en la Ciudadella los nombres de los muertos y los desaparecidos y los feminicidios en rosa, desaparecidos en verde, muertos en rojo, y han venido sicarios a pedir que cosamos sus nombres porque los van a matar y los cosemos en azul. Y el primer domingo de cada mes, entrando por San Juan a Masquerra, estamos bordando. Si quieren venir y ayudarnos a bordar a los periodistas de Veracruz, serán muy bienvenidos. La cosa es sumar voces, digamos. Nosotros, el que está haciendo una cosa sobre cultura y no puede moverse porque lo tienen así como cogido con hilos, entendemos que ahora mismo no puede participar en medio de un festival. Y hemos ido al festival y agradecemos mucho que lo hagan porque lo hacen muy bien hecho además. Espera, que había una novia allá. No, los sicarios, algunos, como se bordan muchas plazas públicas de México, se han acercado a decirnos como a nosotros nos van a matar. Les dejo nuestros datos y nos borden en azul, por favor. Entonces los sicarios los bordamos, o gente que trabaja para el narco, los bordamos en azul.
Mi pregunta es más enfocada... ¿Quién eres? Perdón. Beatriz Osorno, vengo mexicana. Solo, bueno, como bien dices, no es una guerra contra el narco, sino es una guerra contra su población, contra sus etnias, contra sus mujeres. Y mi pregunta va más enfocada porque esta guerra tiene mucho que ver con el territorio y con las cuestiones económicas que existen ahí. Curiosamente, donde hay los estados que hay más violencia contra el narcotráfico es también donde existe muchos recursos naturales. Más violencia del narcotráfico, quieres decir. Narcotráfico, que está infiltrado el narcotráfico, hay muchos recursos naturales. Me encanta que haya mucha presión en contra del gobierno, que se presione el gobierno mexicano. Y mi pregunta va más enfocada desde Yo, perdona, aquí. tengo que hacer una aclaración. No estamos haciendo esto en contra del gobierno mexicano. Estamos abriendo un diálogo con el gobierno mexicano porque somos mexicanos y no tenemos nada contra nuestro gobierno. Tenemos un problema específico con una guerra. Vale, me encanta eso. Gracias. Y me gustaría saber si desde aquí va a haber presión con los gobiernos europeos. Bueno, mira, por ejemplo, en Alemania ya se está debatiendo. En Alemania se ha debatido en el Parlamento lo de la guerra de México. Y en sitios como Canadá también por las mineras, ¿no? Nosotros este dossier lo hemos mandado a muchos periodistas europeos. Entendemos que el mundo es un lugar muy caótico en el que suceden muchas cosas y las cosas que nos resultan más cercanas van antes. Esto lo entendemos perfectamente. Nosotros siempre insistimos en que Cataluña es que le debe a México, le debe la vida como dijo España se fue de España después de la guerra, ¿no? España se fue de España. Bueno, México la acogió. México acogió a la España la mejor España que se fue a México, digamos, y desde allá mantuvieron la dignidad de este país y regresaron con la dignidad de este país. Entonces España le debe especialmente a México, no solo Cataluña, España en general le debe especialmente a México. Pero hay lugares como Canadá o Estados Unidos o Alemania donde esto es un debate nacional. Estados Unidos están un poco asustados porque lo tienen al lado de su frontera, digamos, entonces les toca de muy cerca, digamos, ¿no? Pero ojalá fuera un tema de debate. Es muy difícil que sea un tema de debate nacional porque los temas de cómo funcionan en realidad los negocios internacionales no son un tema de debate nacional en ningún país europeo, no, deberían serlo. Pero si abriéramos este debate deberíamos abrir el debate a muchas empresas, muchas tal, y esto es como el sueño de la CUP nuestro, de mucha gente, pero es complicado armar esto. Nosotros vamos en paso hormiga, o sea, que 7 años después organicemos una rueda de prensa y venga tanta gente, lo esté siguiendo gente, ahora lo están siguiendo medios de Europa y tal. Nosotros nos sentimos emocionados, arropados, súper agradecidos, pero es un camino muy largo. Yo me acuerdo al principio de la guerra que Genaro García Luna, que sería el equivalente del ministro del Interior aquí, dijo, no se preocupen, esto se va a acabar el año 2018. Cuando Calderón se fue en el año 2012, terminó su mandato, dijo, me voy a vivir a Harvard porque México es muy peligroso para mi familia. Entonces ellos van diciendo sus cositas, ¿no? Y nosotros vamos detrás como tratando de solapar. Pero es un camino muy largo y desgraciadamente hay guerra para muchos años, vamos a ver muchos muertos, vamos a ver cosas mucho peores que las que hemos visto. Yo estoy segura de esto, va creciendo los números. Hoy desaparece un mexicano cada hora y 53 minutos. Solo con este dato hay se han abierto 400 fosas comunes hasta ahora. La más poblada había 212 cadáveres. Es una bestialidad, ¿no? Y entonces parar estos es muy difícil, aparte porque México, que es un país que tiene mucha curiosidad por la información, en México hay cantidad de periódicos locales, radios comunitarias, radios en las comunidades indígenas, o sea, la gente se informa, no es un país donde la gente no lea prensa, aunque sea prensa local, ven las noticias, escuchan la radio, es un país en el que hay mucha voluntad de informarnos, pero la prensa nacional está muy cooptada, ¿no? O sea, medios como Sin Embargo o Aristegui,
que eran nuestro faro, están siendo hostigados y no están en papel. Entonces a nosotros, yo he visto subirme a un camión en un pueblo de no sé dónde y unos chavos que han impreso lo que había dicho Aristegui ese día y lo leen en los camiones para que la gente lo sepa, pero esta prensa no está impresa. Entonces si no llega prensa impresa en México, no hay, una grandísima parte de la población no tiene acceso a internet, ni tiene... En México una grandísima parte de la población no tiene recurso a 3 cosas básicas, que son alimentación, sanidad y nutrición. Después de esto viene la guerra, ¿no? Entonces es un problema de pobreza gravísimo, es el colmo de la pobreza, ¿no? O sea, alguien que esté dispuesto a decapitar por 300 pesos es el colmo. 300 pesos son 15 euros, 12 euros. Es el colmo de la pobreza, ¿no? Entonces tampoco es exactamente culpable nadie. Es un país, es una guerra de jodidos contra jodidos. Y hay millonarios. Muchos. Si no hay ninguna otra pregunta, me gustaría a ver si Arturo puede nombrar a las organizaciones de derechos humanos y de paz en Cataluña que nos han apoyado también para hacer este acto, que han venido todos, han estado yendo también, y decirles... Bueno, algunas hay por ahí. Y decirles a los periodistas que cuando tengan sus notas, que las tuiteen con los hashtags que hemos propuesto también, que es periodistas BCN por México o pon tus ojos en México, con X, exacto. Y bueno, que de esta manera también así podemos juntar toda la información que está saliendo de este acto. El streaming también agradecerle a Ignasi del Colegio de Periodistas por toda la chambota que ha hecho. Y bueno, este video estará disponible también más adelante en algunos canales de YouTube. ¿Me dejo algo? Sí. ¿Quiere información sobre algún caso concreto de los que hemos hablado hoy o de cualquier cosa, que los pongamos en contacto con alguien? El mail desde el que recibieron la información, que es un mail de Hushmail, nos escriben y los vinculamos con quien haga falta para que investiguen lo que haga falta y nos ayuden a levantar la voz, por favor. Yo preferiría que los periodistas mexicanos no salieran en la foto en lo que hemos convocado nosotros. Y los periodistas de aquí nos dijeron que los que venían a cubrir no pueden representarlo. Lo que vamos a hacer es colgar la lista de la gente que vino a cubrir para que se tenga. Pero no, si vienen a cubrir no pueden protestar. Son estas máximas del periodismo. Nos lo pidieron así varios canales de aquí. Sí, bueno, y desde luego agradecer al Colegio de Periodistas, ¿no?, de Barcelona por habernos recibido, a todas las personas que están aquí, mencionar también algunas de las instituciones que habían dicho que nos acompañarían. La verdad es que no sé si todas pudieron llegar, pero a ver, empezando también porque tenemos gente que viene de Barcelona en Comú, ¿no?, desde luego la CUP también, que está no solo representada por David, sino también por la CUP de Gracia, el Instituto de Drets Humans de Cataluña, el Instituto Internacional para la Acción No Violenta, Educación para la Acción Crítica, Ecologistas en Acción, Hijos Barcelona, el Servei Civil Internacional Cataluña, que no sabría si realmente vinieron, la campaña No al TTIP Barcelona. No sé si tú tienes alguien más. L'Institut de Drets Humans, que ha vingut sí. David Fondia. No ha pogut estar amb nosaltres l'Arcadi Oliveres per raons personals, però també agrair a la Universitat per la Pau de Sant Cugat per haver-nos pogut una cosa també. I una cosa també, la Maruja Torres em va dir, digue'ls que jo hi volia ser però que no puc, que estic a Madrid, ¿vale? Que ella volia estar aquí preguntant. Bueno, y de medios, muchos otros medios que bueno están aquí en la lista, pero esos... Ajá, y sobre todo pensar que que bueno, que el motivo de esta rueda de prensa básicamente es poner el foco en México, pero justamente que periodistas, que activistas de aquí, ¿no?, puedan tener esa voz, ser el altavoz de lo que está pasando allá, ¿no? Entonces toda la información que tenemos es justo eso, o sea, no es un acto que haga un colectivo de mexicano-catalanes, sino lo que estamos aquí es tratando de involucrar a todas las personas para que investiguen, para que hablen de lo que está pasando allá, ¿no? O sea, hay muchas líneas que se pueden seguir también. En el dossier hay mucha información, cosas que tienen que ver también con la deuda, por ejemplo, ¿no?, que se deja en Veracruz. Hay cosas también sobre el papel en torno a la reforma energética
que se está realizando en México. Recordar que Veracruz es uno de los principales lugares de producción de petróleo, ¿no? Que durante los años de Fidel Herrera también hubo un boom petrolero en el mundo y que bueno, que eso pues nos está dejando también allá en el estado de Veracruz una deuda, ¿no? ¿Qué pasó con ese dinero que salió del petróleo y a dónde se fue? Entonces, bueno, pedirle a las y los periodistas que bueno, que ahí, si nos pueden echar una mano con eso, sigan, ¿no? Por favor, ya. Ajá. Y bueno, eso, todas las preguntas quedan ahí para que ustedes los hagan. No es tanto que nosotros se las hagamos al cónsul o al gobierno mexicano, sino lo que queremos es que lo hagamos entre todos y todas, ¿no? Y a la persona que está aquí del consulado, ¿no? Pues que se lo haga llegar al cónsul también. Muchísimas gracias a todos.